Esa tarde, aprendí que el miedo sabe a sangre en la boca. Me llamo Emily. Tengo 66 años, y durante mucho tiempo creí que el amor de una madre podía conquistar cualquier cosa. Creía que ser una buena persona era suficiente. Creía que dar mi vida entera por un hijo era suficiente para que me respetara. Estaba equivocado. Hoy, voy a contarte algo que he mantenido oculto durante años, algo de lo que me avergonzaba admitir, incluso ante mí mismo. Porque hay dolores que uno oculta no por cobardía, sino porque decirlos en voz alta significa aceptar que el mundo en el que pensábamos vivir nunca existió. Todo comenzó una tarde de octubre. Estaba en la cocina de mi casa, esa casa que compré con el sudor de 40 años trabajando como maestro. Las paredes olían a canela y café fresco como siempre. Fuera, el arbusto de lila que planté cuando nació Michael seguía floreciendo en el jardín, púrpura, brillante y fiel. Escuché la puerta abrirse. Reconocí sus pasos de inmediato, pesados y apresurados. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Michael desde la sala. Su voz sonaba diferente, más dura y fría. Dejé mi taza de café en la mesa y salí a encontrarme con él. Llevaba una camisa arrugada y sus ojos brillaban de una manera extraña. Detrás de él venía ella, mi nuera, Linda, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Buenas tardes, Emily», dijo, casi cantando. No respondí. Algo en mi pecho me advirtió que esta visita no era casual. «Siéntate», ordenó mamá a Michael. Él ordenó. No me pidió. Me ordenó. Me senté en el sillón donde lo había mecido tantas veces de niño, donde le leía cuentos, donde le enseñé a rezar. Linda Cerro, La Puerta Principal. El sonido de la cerradura me heló la sangre. Michael sacó un papel doblado del bolsillo de su pantalón. Lo arrojó sobre la mesa de café. «Es un poder notarial. Dijo que vas a firmarlo». No entendí o no quise entender. «Un poder notarial». ¿Para qué? «Hijo». «Para que pueda manejar tus cosas. La casa, las cuentas bancarias, todo». Mi corazón comenzó a latir lentamente como si quisiera ahorrar fuerzas. «Michael, esta casa es mía. Trabajé toda mi vida por ella». Se inclinó hacia mí. Su cara estaba tan cerca que podía oler el alcohol en su aliento. «Exactamente, mamá. Trabajaste. Ahora eres viejo. Ya no puedes manejar todo esto. Necesitas ayuda». «No necesito ayuda, hijo. Estoy bien». Linda soltó una risita desde el otro lado de la habitación. Esa risa me atravesó como un cuchillo. «Oh, Emily, no seas difícil. Es por tu propio bien». Michael así enderizo. Caminó hacia la estantería donde guardaba las fotos familiares. Tomó una, la de su padre, mi esposo, el hombre que murió hace 12 años, dejándome sola con la promesa de que nuestro hijo se encargaría de mí. «¿Crees que papá querría verte así?» Sola, las lágrimas obstinadas comenzaron a arder en mis ojos, pero no las dejé salir. «Tu padre querría que decidiera sobre mi propia vida». Michael golpeó la foto sobre la mesa con demasiada fuerza. El cristal del marco se agrietó. «Fírmalo, mamá». «No». Esa palabra salió sin pensar. «Firme». «Claro». Y entonces sucedió. Michael se quitó el cinturón. El cuero negro se deslizó por los lazos de sus pantalones con un sonido que aún escucho por la noche. Lo envolvió alrededor de su mano derecha. Sus nudillos se pusieron blancos. «Te voy a preguntar una última vez, mamá. ¿Vas a firmar o no?» A veces confiamos demasiado en quienes no deberíamos. ¿También te has decepcionado con alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero Lirut. Miré el cinturón. Miré a mi hijo y en sus ojos no encontré nada de lo que había conocido durante 42 años. «No voy a firmar nada, Michael». Linda aplaudió lentamente desde su rincón como si estuviera viendo una obra de teatro. «Oh, qué valiente», dijo con esa dulce voz que siempre usaba cuando quería herirme. «Mira eso. La abuela tiene carácter». Michael levantó el cinturón. Cerré los ojos y justo en ese momento, alguien tocó el timbre. Ding dong. El sonido resonó por toda la casa. Michael se quedó paralizado. Linda dejó de sonreír. «¿Quién es?», preguntó con un tono amenazante. «No lo sé», susurré. Volvieron a sonar, esta vez más fuerte. Ding dong. Ding dong. Linda caminó hacia la puerta con pasos lentos. Michael escondió el cinturón detrás de su espalda. Ella lo abrió y luego comenzó a gritar. El grito de Linda me devolvió a la realidad como un cubo de agua fría. Ella retrocedió tambaleándose con las manos sobre la boca, los ojos muy abiertos. Desde donde estaba sentado, no pude ver quién había llamado, pero escuché una voz masculina, seria y tranquila. «Buenas tardes. ¿Es aquí donde vive la señora Emily?».
Michael dejó caer el cinturón al suelo. El cuero golpeó las baldosas con un sonido seco. ¿Quién eres?, tartamudeó. Dos hombres entraron en mi sala de estar. Uno llevaba un impecable traje gris y un maletín de cuero. El otro llevaba un uniforme. Un uniforme de policía. Soy el abogado Ernest Miller, el abogado de la familia, dijo el que estaba en traje. Y este es el oficial Martínez. Recibimos tu llamada, Emily. Vinimos para asegurarnos de que nadie te obligue a firmar nada. Linda comenzó a mover la cabeza como si pudiera deshacer lo que estaba sucediendo solo con el movimiento. No. Esto es un malentendido. El oficial Martínez miró el cinturón en el suelo. Luego miró a Michael. No dijo nada, pero no era necesario. No hice ninguna llamada, dije con voz quebrada. El abogado Miller se acercó a mí con pasos lentos y respetuosos. Se agachó para estar a mi nivel. Lo sé, señora, pero alguien que la quiere mucho lo hizo. En ese momento, lo entendí todo. Entendí quién había llamado y entendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero déjame contarte cómo llegué aquí porque una historia como esta no comienza en un momento de terror. Empieza mucho antes, en los días en que todo parecía perfecto. Cuando nació Michael, yo tenía 24 años. Era maestra de escuela primaria en una escuela pública en el centro. Mi esposo Richard trabajaba en una fábrica textil. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente y teníamos amor. Recuerdo la mañana en que llevé a Michael a casa por primera vez. Lo envolví en una manta azul cielo que mi madre había tejido para él. Richard condujo lentamente con tanto cuidado como si todo el mundo estuviera hecho de cristal. Aquí estamos, mi amor, me dijo cuando llegamos. Nuestra familia está completa. Y le creí. Criamos a Michael con ternura y disciplina. Le enseñamos el valor del trabajo, el respeto y cumplir con su palabra. Cada mañana antes de la escuela, desayunábamos juntos en la mesa de la cocina, con bollos dulces y chocolate caliente. Le preguntaba sobre sus sueños, y él me contaba con esos ojos brillantes de un niño que todavía cree que todo es posible. Mamá, cuando crezca, te voy a comprar una casa enorme, me decía con la boca llena de magdalena. Con un jardín y una piscina, le despeinaría. No necesito una casa enorme, hijo. Solo necesito que seas una buena persona. Richard se rió desde el otro lado de la mesa, leyendo el periódico con una taza de café en la mano. Este chico te va a dar de do, Emily. Ya verás. Y quería creerle con toda mi alma. Quería creerle. Los domingos, íbamos a la iglesia, los tres juntos. Michael se ponía su camisa blanca y sus zapatos negros que siempre le quedaban un poco grandes, porque los compré pensando que durarían más. Nos sentamos en el tercer banco, siempre el mismo. Richard en el lado del pasillo, yo en el medio, Michael junto a la pared donde podía descansar su cabeza en mi hombro cuando el sermón se alargaba. Después de la misa, caminamos por la plaza del centro. Michael corrió tras las palomas. Richard me tomó de la mano, y pensé con absoluta certeza que esto era la felicidad, eso y nada más. Cuando Michael cumplió 12 años, Richard le regaló una bicicleta roja. No era nuevo, pero lo había restaurado con sus propias manos. Cambié los neumáticos, pinté el metal, ajusté los frenos. Es tu hijo, le dijo. Cuídalo. Las cosas que uno cuida duran toda la vida. Michael lo abrazó como si fuera de puro oro. Gracias, papá. Prometo que siempre lo cuidaré. Esa bicicleta duró 5 meses. Michael la dejó afuera una noche de lluvia, y se oxidó. Richard no le dijo nada, pero vi la tristeza en sus ojos. Y vi algo más, algo que no quería nombrar en ese momento. Decepción. Cuando Michael tenía 17 años, Richard se enfermó. Fue rápido, demasiado rápido. Un dolor en el pecho que al principio parecía indigestión, luego mareos, luego el diagnóstico, el corazón. Pasó 2 meses en el hospital. Iba a verlo todas las tardes después de dar clases. Le llevaba gelatina de limón, su favorita. Le leí el periódico en voz alta. Le conté chismes sobre los vecinos para hacerle reír. Michael iba menos. Siempre tenía tarea. Siempre tenía exámenes. Siempre había algo más importante. Una tarde, Richard tomó mi mano en la suya. Estaban frías. Demasiado frío. Emily me prometió algo. Lo que sí, mi amor. Sueda de Michael. Pero no lo consientas demasiado. Ese chico necesita aprender que la vida duele. No entendí lo que quería decir. O tal vez sí entendí, pero no quise aceptarlo. Richard murió un martes por la mañana. Estaba en la escuela cuando me llamaron. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Me dejaron entrar en la habitación. Su cuerpo aún estaba caliente.
Lucer los ojos. Lupis la frente. Y le prometí en voz baja que cuidaría de nuestro hijo, que nunca le faltaría nada. Esa promesa fue mi primer error. Después del funeral, Michael cambió. Se volvió callado, distante. Pasaba horas encerrado en su habitación escuchando música que no entendía. Dejó de desayunar conmigo. Dejó de contarme cosas. Intenté acercarme. Hice sus platos favoritos. Planché su ropa. Dejé dinero en su tocador para sus gastos. Hijo, si necesitas hablar, estoy aquí, diría, llamando a la puerta de su habitación. Estoy bien, mamá, siempre respondía sin abrir. Pasaron los años. Michael terminó la escuela secundaria. Entró a la universidad para estudiar administración de empresas. Pagaba cada matrícula con el salario de mi maestro. A veces tenía que trabajar turnos dobles, dar clases particulares, hornear galletas para vender los fines de semana. No me importaba. Era mi hijo, mi único hijo. Cuando se graduó, hice una fiesta en el patio trasero. Invité a todos los vecinos. Hice ensaladas de arroz con carne y limonada. Colgué banderas de colores entre los árboles. Michael llegó tarde y llegó con ella. Linda. Era alta, delgada, con el cabello rubio teñido y las uñas largas pintadas de rojo. Llevaba un vestido ajustado y tacones muy altos. Me saludó con 2 besos en el aire sin realmente tocarme. Encantado de conocerla, señora. Michael me ha hablado mucho de ti. Mentira, lo supe de inmediato. Michael nunca hablaba de mí. El placer es mío, respondí, sonriendo. Pero algo dentro de mí se encogió. Algo antiguo. Algo que mi madre solía llamar el ojo de la experiencia. Esa noche, después de que todos se fueron, Michael se quedó para ayudarme a recoger los platos. Era la primera vez en meses que estábamos solos. Me gusta Linda, le dije, aunque no era del todo cierto. Ella va a ser la madre de mi esposa. Se me cayó un vaso. Se rompió contra el suelo de la cocina. ¿Tu esposa? ¿Ya has decidido? Sí, nos casamos el año que viene. Recogí los fragmentos de vidrio con manos temblorosas. Uno me cortó el dedo. La sangre manchó el paño de cocina. ¿La amas? Michael no respondió de inmediato, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Es mi decisión, mamá. Lo sé, hijo. Solo quiero que seas feliz. Se agachó para ayudarme con el vaso. Lo seré. Ya verás. Pero cuando me miró, había algo en sus ojos que no era felicidad. Era miedo. Y yo, como todas las madres que aman demasiado, decidí no verlo. La boda fue en junio. Un mes que siempre me había gustado porque el cielo de la ciudad se vuelve de un azul limpio, casi infantil. Pero ese junio fue gris. Llovió el día de la ceremonia. Había ahorrado durante 2 años para ayudarlos. Pagué por el lugar, la comida, el pastel, las flores. Linda quería rosas blancas, Miles de rosas blancas. Conté cada dólar que salió de mi billetera, pero no dije nada. Es por mi hijo, me repetía a mí mismo. Es por su felicidad. La noche antes de la boda, Michael llegó a casa solo. Se sentó en la mesa de la cocina donde habíamos desayunado juntos tantas veces y miró la taza de café que le había servido sin probarla. ¿Estás nervioso, hijo?, le pregunté, sentándome frente a él. Asintió lentamente. Es normal. Tu papá también estaba nervioso el día de nuestra boda. Se equivocó en los votos 3 veces. Intenté sonreír. Michael no sonrió de vuelta. Mamá, empezó y luego se detuvo. Dime, hijo, lo que sea. Miró hacia arriba. Sus ojos eran los mismos que cuando tenía 5 años y venía corriendo a abrazarme después de la escuela. Pero ahora había algo roto en ellos. ¿Crees que papá estaría orgulloso de mí? La pregunta me atravesó como un alambre caliente. Por supuesto, Michael. Tu papá te amaba más que a nada en este mundo. Pero no fui a verlo tanto como debería cuando estaba en el hospital. Me levanté de mi silla y rodeé la mesa para abrazarlo. Puse mis manos en sus hombros. Ahora eran anchos, fuertes. Ya no era mi niño pequeño, pero seguía siendo mi hijo. Tu papá entendió. Hijo, eras joven. Tenías miedo. Todavía tengo miedo, susurró. ¿De qué? No respondió. Solo me abrazó fuerte como no lo había hecho desde que era niño. Y sentí en ese abrazo una despedida. La ceremonia fue en una pequeña iglesia del barrio. Linda llegó media hora tarde, como decía que hacían las novias elegantes. Yo estaba sentada en el primer banco con un vestido azul marino que había comprado en oferta. A mi lado estaba la señora Robinson, mi vecina de toda la vida que había venido a hacerme compañía. El chico se ve guapo, susurró, apretándome la mano.
Igualito a su papá, respondí, y las lágrimas comenzaron a arderme en los ojos. Cuando Linda entró, todos se volvieron. Llevaba un enorme vestido blanco con brillantes y una cola tan larga que 2 niñas pequeñas tuvieron que cargarla. Su maquillaje era perfecto. Su sonrisa, también. Demasiado perfecta, demasiado ensayada. Caminó hacia el altar con pasos lentos al ritmo de la música, pero no miró a Michael. Miraba a los invitados como si estuviera en una pasarela. La ceremonia fue rápida. El sacerdote habló sobre el amor, la paciencia, el perdón. Linda suspiró con impaciencia. Michael mantuvo los ojos fijos en el suelo. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Linda como su esposa, Michael tardó 3 segundos en responder. 3 segundos que se sintieron como una eternidad. Lo hago. Su voz salió ronca y quebrada. Linda sonrió. Esa sonrisa que nunca llegó a sus ojos. La recepción fue en un salón de eventos cerca de la iglesia. Había más de 150 personas. Solo conocía a 20. El resto eran amigos de Linda. La familia de Linda, personas que hablaban alto, que reían más fuerte, que bebían sin medida. Me senté en una mesa al fondo junto a la señora Robinson y algunos profesores de la escuela. Nadie me invitó a sentarme en la mesa principal, ni siquiera Michael. ¿No deberías estar allá con los novios?, preguntó uno de los profesores, señalando la mesa donde Michael y Linda estaban brindando con champán. No quiero molestar, respondí. Pero la verdad era diferente. Nadie me había invitado y no me atreví a ir. A mitad de la cena, Linda pidió el micrófono. Se levantó con su vestido brillante y su copa levantada y comenzó a hablar. Quiero agradecer a todos por venir a celebrar con nosotros en este día tan especial, especialmente a mi familia que siempre ha estado ahí para mí y a Michael, por supuesto, por elegirme como su compañera de vida. Hizo una pausa. La gente aplaudió. Y también quiero agradecer a mi suegra, Emily, quien tuvo el detalle de ayudarnos con algunos gastos de la mesa. Yo había pagado casi todo, pero no dije nada. Solo sonreí desde mi mesa en la parte de atrás. Y cuando Linda me señaló con la mano, todos se volvieron a mirarme como si acabaran de darse cuenta de que existía. La señora Robinson me apretó la mano bajo la mesa. Respira, Carino. Solo respira. Esa noche, cuando terminó la fiesta, ayudé a limpiar las mesas. Las camareras intentaron detenerme. No, señora. Nosotros nos encargaremos de eso. No es molestia, respondí. Necesitaba hacer algo con mis manos, algo que me ayudara a no pensar. Michael y Linda se fueron temprano de luna de miel a Hawái. Todo pagado como regalo de sus padres. No se despidieron de mí. Solo me enviaron un mensaje al día siguiente. Llegamos. Todo bien. Te llamaremos más tarde. No llamaron. Cuando regresaron 2 semanas después, yo había limpiado y arreglado la casa que estaban alquilando. Era un pequeño apartamento en un barrio a media hora de distancia. Pinté las paredes, lavé las ventanas, puse cortinas nuevas, llené el refrigerador. Oh, suegra, no debiste molestarte, dijo Linda cuando vieron todo. Pero su tono no era de gratitud. Era de molestia. No fue ninguna molestia, querida. Quiero que empieces bien. Michael no dijo nada. Simplemente caminó por el apartamento con las manos en los bolsillos, mirando todo con una expresión vacía. ¿Te gusta, hijo?, le pregunté. Sí, mamá. Está bien. Pero no me miró cuando lo dijo. Los primeros meses fueron tranquilos. Los visitaba los domingos. Les llevaba comida, guisos de carne, lo que hubiera cocinado. Linda siempre me recibía en la puerta sin invitarme a entrar. Oh, suegra, qué dulce. Pero ahora estamos ocupados. Michael apareció detrás de ella, luciendo cansado. Mamá, mejor nos reunimos otro día. Está bien, por supuesto, hijo. Y me fui con los recipientes llenos en mis manos, preguntándome qué había hecho mal. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Una tarde, 6 meses después de la boda, Michael vino a mi casa sin previo aviso. Llamó a la puerta con tanta fuerza que pensé que había pasado algo terrible. ¿Qué pasó, hijo? ¿Estás bien? Entró sin responder. Se desplomó en el sofá de la sala. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Sus manos temblaban. Necesito dinero, mamá. ¿Dinero? ¿Para qué? Para pagar algunas deudas. ¿Qué deudas, Michael? Se pasó las manos por la cara. Linda sacó algunas tarjetas de crédito. Compró muchas cosas. Ropa, zapatos, no sé. Y ahora no podemos pagar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cuánto debes?
0000000. Casi 3 meses de mi salario. Hijo, no tengo ese dinero. Sí, lo tienes. Mamá, sé que tienes ahorros. Era verdad. Tenía ahorros. Los había guardado durante años para mi jubilación, para cuando ya no pudiera trabajar. Michael, ¿ese dinero para qué, mamá? ¿Para qué lo vas a usar si vives sola? Soy tu familia. Debería ser tu prioridad. Sus palabras me golpearon como piedras. Siempre ha sido mi prioridad, hijo. Siempre. Entonces ayúdame, por favor. Miré a mi hijo. Miré al hombre en el que se había convertido. Y no reconocí nada en él. Pero él era mi hijo, y le había prometido a Richard que lo cuidaría. Está bien, susurré. Te voy a ayudar. Le di el dinero al día siguiente. Michael lo tomó sin mirarme a los ojos. No me dio las gracias. Solo dijo, te lo voy a devolver, mamá. Lo prometo. Nunca lo hizo. 2 meses después, me pidió dinero de nuevo. Luego otra vez y otra vez. Siempre era lo mismo. Linda compraba. Michael pedía. Yo daba. Hasta que un día, una tarde de sábado, Michael llegó con Linda. Ambos serios. Mamá, necesitamos hablar contigo. Claro, hijo. Siéntate. ¿Quieres café? No, mamá. No queremos café. Queremos hablar sobre la casa. ¿La casa? Linda cruzó los brazos. Llevaba un suéter nuevo. Color camelo, suave, caro. Esta casa es demasiado grande para ti sola, Emily. Es una pena tenerla vacía. No está vacía. Yo vivo aquí. Sí, pero eres una persona. Somos dos, y pronto seremos más. Me tomó un segundo entenderlo. ¿Estás embarazada? Linda sonrió. Por primera vez, su sonrisa parecía real. 3 meses. Debería haber sentido alegría. Debería haber gritado, llorado de felicidad, abrazado a mi hijo. Pero lo único que sentí fue miedo. Felicitaciones, dije con voz plana. Gracias, suegra. Por eso necesitamos más espacio. Y pensamos que lo más lógico sería que vinieras a vivir con nosotros en el apartamento y nosotros nos quedamos aquí. El mundo se detuvo. ¿Qué? Michael se inclinó hacia adelante. Puso sus manos sobre mis rodillas. Mamá, piénsalo. El apartamento es más pequeño, más fácil de mantener. Y aquí hay 3 habitaciones. El bebé necesita su propia habitación. Michael, esta es mi casa. La compré. La pagué. Lo sé, mamá. Nadie te está quitando nada. Solo te estamos pidiendo que nos lo prestes por un tiempo. ¿Y luego qué? Linda suspiró con impaciencia. Oh, Emily. No seas dramática. Solo queremos lo mejor para tu nieta. Myra Michael. Busqué en sus ojos alguna señal del niño que había sido, del chico que corría tras las palomas en la plaza, del niño que prometió comprarme una casa enorme cuando creciera. No encontré nada. Déjame pensarlo, dije. Michael se levantó. Linda también. No hay mucho que pensar, mamá. Y es tu nieto, tu familia. Y se fueron. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa de la cocina mirando la taza de café enfriarse entre mis manos. Y por primera vez en muchos años, pensé en Richard, en su última petición. Cuida de Michael, pero no lo consientas demasiado. Era demasiado tarde. Ya lo había malcriado demasiado, y ahora estaba pagando el precio. Pasaron 3 semanas antes de que volvieran a tocar el tema. 3 semanas en las que me despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Por la noche, me sentaba en el sillón del salón, el mismo donde Richard solía leer el periódico, y miraba las paredes de mi casa. Cada una tenía una historia. Estaba la marca de cuando Michael aprendió a andar en bicicleta dentro de la casa y chocó contra la pared. Estaba la mancha de café que nunca pude quitar del suelo. Estaba nuestra foto de boda con Richard sonriendo y yo en el vestido blanco que mi mamá había cosido con sus propias manos. Esta casa fue toda mi vida y mi hijo quería que se la entregara. Una tarde llegaron sin previo aviso. Ambos. Linda llevaba una blusa rosa holgada que apenas mostraba su barriga de 4 meses. Michael llevaba una carpeta amarilla en la mano. Mamá, tenemos buenas noticias, dijo, sentándose en el sillón sin que yo lo invitara. ¿Qué noticias? Linda se acomodó a su lado, poniendo la mano en su vientre en ese gesto que todas las embarazadas hacen cuando quieren que la gente note su estado. Sabemos que es el bebé, anunció con voz cantarina. Es una niña. Debería haber sentido algo. Emoción, ternura, esperanza. Pero todo lo que sentí fue un frío vacío en mi pecho. Eso es genial, querido.
¡Felicidades! Michael abrió la carpeta y sacó unos papeles. Los puso sobre la mesa de café. Hablamos con un abogado, mamá, y nos dijo, la forma más fácil de hacer esto es que me des un poder notarial. Así, puedo gestionar la casa, hacer los cambios que necesitamos, y tú puedes quedarte tranquilo en el apartamento sin tener que preocuparte por nada. Tomé los papeles con manos temblorosas. Las letras danzaban frente a mis ojos, palabras que no entendía, cláusulas, términos legales, poder notarial. ¿Para qué necesitas eso, hijo? ¿Para poder remodelar a mamá? Queremos hacer una habitación para la niña. Pintarla de rosa. Poner una alfombra suave. Ya sabes, cosas de bebé. Pero esta casa es mía, Michael. Si quieres remodelar, podemos hacerlo juntos. No necesitas un poder notarial. Linda soltó una risita. Esa risita que ya me ponía los nervios de punta. Oh, Emily, simplemente no entiendes cómo funcionan estas cosas. Si la casa está a tu nombre, necesitamos permisos para todo. Es más fácil si Michael puede decidir. ¿Decidir qué? Todo. Mama intervino. Lo que sea mejor para la casa, para la niña, para la familia. Miré los papeles. Luego miré a mi hijo. Dame unos días para pensarlo. La sonrisa de Linda desapareció. ¿Unos días? ¿Para ti? ¿No confías en tu propio hijo? No es eso, querida. Es solo nada, suegra. O confías en nosotros o no. No hay término medio. Michael puso su mano sobre la de Linda tratando de calmarla. Mamá, si no quieres firmar, no firmes. Nos las arreglaremos de alguna manera, aunque sea difícil. Aunque el bebé tenga que dormir en nuestra habitación porque no tenemos dinero para mudarnos a un lugar más grande. Sentí el golpe de la culpa como una bofetada. No dije que no iba a firmar, hijo. Solo pedí unos días. Está bien, mamá. Tome tu tiempo. Pero el tono de su voz decía lo contrario. Se fueron, dejando los papeles sobre la mesa. Esa noche, no pude cenar. Me senté mirando esa carpeta amarilla como si fuera una bomba a punto de explotar. 2 días después, la señora Robinson vino a visitarme. Siempre sabía cuando algo iba mal. Llegó con una olla de sopa de pollo y una bolsa de pan. Oh, Emily, TV's terrible. ¿Qué pasa? Look, honey, to do. Las deudas, las solicitudes de dinero, la casa, el poder notarial. La señora Robinson puso la taza de café en la mesa más fuerte de lo necesario. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, señora Robinson. Él es mi hijo. Ella es mi nieta. Y es tu casa, Emily. Toda tu vida está en esta casa. Lo sé. Pero si no los ayudo, ¿qué tipo de abuela soy? Robinson tomó mis manos. Las suyas eran ásperas, llenas de años de trabajo y sacrificio como las mías. Escúchame bien, cariño. Cría 4 hijos. 4. Y te voy a contar algo que aprendí de la manera difícil. El amor de una madre tiene que tener límites porque si no, los hijos lo consumen todo hasta que no queda nada de ti. Pero no quiero que mi nieta sufra por mi culpa. Esa niña no va a sufrir porque no les des tu casa, Emily. Va a sufrir si crece viendo que sus padres pueden manipular a su abuela para conseguir lo que quieren. ¿Es eso lo que quieres enseñarle? No respondí porque no tenía respuesta. La señora Robinson se quedó conmigo hasta tarde. Cuando se fue, me abrazó fuerte en la puerta. Piensa en ti misma, Emily. Por una vez en tu vida, piensa en ti misma. Pero no pude porque esa misma noche, Michael me llamó. Su voz sonaba extraña, ahogada. Mamá, ¿puedo ir a verte? Claro, hijo. ¿Pasó algo? Estoy en camino. Llegó media hora después solo, sin Linda. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. ¿Qué pasó, hijo? ¿Dónde está Linda? En el apartamento. Tuvimos una pelea. ¿Por qué? Se desplomó en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. Porque le dije que tal vez la estábamos presionando demasiado, que tal vez deberíamos buscar otra solución. Y se enfureció. Mi corazón dio un vuelco. Por primera vez en meses, reconocí a mi hijo. Oh, hijo, ven aquí. Me senté a su lado. Lo abracé como cuando era un niño. Él apoyó su cabeza en mi hombro. No sé qué hacer, mamá. Ella siempre quiere más. Más ropa, más cosas, más dinero. Y ya no puedo más. No puedo soportarlo más. Entonces dile, no, hijo. Pon un límite. No puedo. Está embarazada. Si me pongo difícil, ella me dice que se va a ir, que se va a llevar a la niña y no quiero perder a mi hija antes de conocerla. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Mi hijo estaba atrapado y yo era el único que podía salvarlo.
O eso creía. Está bien, Michael. Voy a firmar los papeles. Levantó la cabeza. Me miró con ojos brillantes. ¿En serio, mamá? ¿En serio? Pero con una condición, sea cual sea, que te quedes con la casa, pero que sea solo tuya, no de Linda, solo tuya. Y cuando nazca la niña, quiero verla. Quiero ser parte de su vida. Por supuesto, mamá. Por supuesto, lo prometo. Me abrazó fuerte. Tan fuerte, que apenas podía respirar. Y sentí por un momento que había tomado la decisión correcta. Estaba equivocado. Firmé los papeles. Una semana después, los tres fuimos al notario, Michael, Linda y yo. El notario leyó todo el documento en voz alta, palabras largas y complicadas. Solo estaba escuchando a medias. ¿Entiende, señora? Emily, que al firmar este poder notarial, le estás otorgando a tu hijo el poder de gestionar, vender, hipotecar o realizar cualquier acto legal relacionado con la propiedad ubicada en. Sí, lo entiendo. ¿Y lo haces por tu propia voluntad, sin ningún tipo de presión? Myra Michael. Me sonrió. Esa sonrisa la había visto miles de veces cuando era niño y pedía permiso para algo. Sí, por mi propia voluntad. Mentira. Firmé donde indicaron 3 veces con mi nombre completo. Emily Carter, viuda. Linda aplaudió cuando terminé. Oh, suegra, sabía que lo entenderías. Ahora somos una familia de verdad. El notario nos entregó las copias. Linda los metió en su bolso rápidamente, como si temiera que cambiara de opinión. Salimos de la oficina del notario. Hacía calor. El sol me quemó la piel. ¿Y cuándo me ayudas a mudarme al apartamento? Pregunté. Michael y Linda se miraron. Pronto, mamá. Muy pronto. Primero, tenemos que organizar algunas cosas. ¿Qué cosas? Cosas de bebés, ya sabes. Y se fueron. Me quedé en la calle con mi copia del documento en las manos, sintiendo como si acabara de firmar mi sentencia de muerte. Durante los siguientes 2 meses, intenté comunicarme con ellos. Los llamé. Les envié mensajes. Les llevé comida. Siempre recibía la misma respuesta. Estamos ocupados, mamá. Hablaremos más tarde. Una tarde, decidí ir sin previo aviso. Llamé a la puerta del apartamento. Nadie abrió, pero escuché voces dentro. Risas. Golpeé más fuerte. Michael, hijo, soy yo. Abre la puerta. Silencio. Volví a golpear hasta que me dolieron los nudillos. Finalmente, la puerta se abrió. Linda apareció con una bata de seda, el cabello suelto, maquillaje perfecto. Oh, suegra, ¿qué haces aquí? Vine a Volos. No he sabido de ustedes en semanas. Es que hemos estado muy ocupados con los preparativos para el bebé. ¿Puedo pasar? No es un buen momento, Emily. Solo será un momento. Quiero ver a Michael. Michael está descansando. Por favor, Linda. Suspiró. Ella abrió la puerta lo suficiente para que pudiera ver dentro. El apartamento estaba lleno de cajas, cajas nuevas con logotipos de tiendas caras, ropa de bebé, muebles, juguetes. ¿De dónde sacaste el dinero para todo esto? Pregunté. Linda sonrió. Esa sonrisa la conocía tan bien. ¿De la hipoteca de tu casa, suegra? ¿No te dijo Michael que el mundo se detuvo? ¿Qué hipoteca? Bueno, el que Michael sacó la semana pasada. Con el poder notarial que le diste. Nos prestaron 00,000 para que la niña empiece bien. 00,000, mi casa, la casa que había pagado durante más de 40 años. La casa donde había criado a mi hijo. La casa donde Richard había muerto. Hipotecada. ¿Dónde está Michael? Susurré. Ya te dije que está descansando. Michael. Great. Linda intentó cerrar la puerta, pero la empujé. Entré al apartamento. Michael estaba en el sofá con una cerveza en la mano viendo la televisión. ¿Es cierto, hijo? ¿Hipotecaste mi casa? Michael ni siquiera se giró para mirarme. Necesitábamos el dinero, mamá. Pero es mi casa. Ya no, mamá. Ahora es mío. Me diste el poder. Firmast. Sentí mis piernas temblar. Pero me prometiste. Me prometiste que iba a ser solo tuya. Que me ibas a dejar ver a la chica. Linda cruzó los brazos. Y verás a su suegra cuando decidamos. Ahora, si nos disculpas, tenemos cosas que hacer. Me tomó del brazo. Me echó del apartamento. Me cerró la puerta en la cara. Me quedé en el pasillo sola, temblando. Y por primera vez en mi vida, entendí lo que significa estar completamente destrozado. Regresé a mi casa, o lo que había sido mi casa. Entré. Me senté en la mesa de la cocina. Y lloré.
Lloré por Richard, por no escucharlo, por no poner límites cuando debería haberlo hecho. Lloré por Michael, por el niño que era, por el hombre en que se había convertido. Lloré por mí misma, por mi ingenuidad, por mi amor ciego. Y cuando no me quedaban lágrimas, me levanté. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Y tomé una decisión. Si mi hijo hubiera decidido destruirme, lo iba a dejar hacerlo, pero con dignidad. Me iba a quedar en mi casa hasta que vinieran a echarme. No iba a pelear. No iba a mendigar. Iba a mantener lo único que me quedaba, mi dignidad, incluso si tenía que perderlo todo. Los siguientes 3 meses fueron los más largos de mi vida. Me quedé en la casa como había decidido, pero ya no era mi casa. Era un lugar prestado, un espacio donde me toleraban hasta que decidieran lo contrario. Cada noche me acostaba preguntándome cuándo vendría alguien a tocar la puerta. Un banco, un abogado, alguien que me dijera que tenía que irme porque la hipoteca no se había pagado, porque mi hijo había decidido vender, porque ya no había lugar para mí. Michael no me volvió a llamar, ni siquiera cuando nació la niña. Me enteré en Facebook de una foto de Linda en el hospital con un bebé envuelto en una manta rosa. El pie de foto decía, Valerie Carter, 7B, 2O, el amor de nuestras vidas. 500 comentarios, 500 corazones, 500 extraños celebrando la llegada de mi nieta y yo, la abuela, me enteré a través de una red social. Lloré esa noche hasta quedarme dormida, y soñé con Richard. Lo vi sentado en el sillón del salón leyendo el periódico como solía hacer. Me miró por encima de las páginas y dijo, «Es hora, Emily. Es hora de que te defiendas». Me desperté con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor. Una semana después del nacimiento de Valerie, fui al apartamento. Llevaba un regalo envuelto en papel rosa. Un oso de peluche que había comprado con el poco dinero que me quedaba de mi último sueldo. Ya me había jubilado de la escuela. Mi pensión era pequeña. Apenas cubría la comida. Llamé a la puerta una vez, 2 veces, 3 veces. Nadie abrió. Pero escuché al bebé llorando dentro. Unlanto agudo. Desesperada, golpeé más fuerte. Linda Michael, soy yo. Solo quiero conocer a mi nieta. El llanto se detuvo. Escuché pasos. La puerta se abrió solo un poco. El ojo de Linda apareció en la rendija. ¿Qué quieres, Emily? Vine a conocer a Valerie. Soy su abuela. No es un buen momento. La niña está durmiendo. Pero acabo de escucharla llorar. Se quedó dormida hace un momento. Otro día. Suegra. Linda, por favor. Solo déjame verla un momento. Un minuto. La puerta se abrió un poco más. Linda llevaba pijamas arrugados, el cabello sucio, profundas ojeras. Detrás de ella, el apartamento parecía un desastre. Ropa tirada por todas partes. Platos sucios en la mesa. ¿Está todo bien, querida? ¿Necesitas ayuda? No necesitamos nada, Emily. Ya te dije que estamos bien. Pero podría ayudarte. Podría cocinar, limpiar, cuidar a la niña mientras descansas. Algo cambió en la mirada de Linda. Una chispa. Un cálculo. ¿De verdad? Por supuesto, querida. Para eso están las abuelas. Ella abrió la puerta por completo. Me dejó entrar. El apartamento olía a leche agria y pañales sucios. Las cortinas estaban cerradas. La luz era tenue, casi triste. Está en el dormitorio, dijo Linda, señalando hacia el fondo. Caminé lentamente con el corazón latiendo en mi garganta. Empujé la puerta del dormitorio y allí estaba, Valerie, mi nieta, durmiendo en una cuna blanca con sus pequeños puños cerrados junto a su pequeño rostro. Tenía el cabello oscuro como Michael cuando nació, cejas finas, una nariz pequeña. Era perfecta. Me acerqué sin hacer ruido. Me quedé observándola durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. Es hermosa, susurré. Linda apareció detrás de mí. Sí, se parece a Michael. ¿Dónde está trabajando? Siempre está trabajando. ¿Y tú, querida? ¿Estás descansando? Linda se sentó en la cama. De repente, parecía muy joven, muy cansada. No duermo. La niña se despierta cada 2 horas. Llora todo el tiempo, y no sé qué hacer. Por primera vez desde que la conocí, vi algo real en ella. Miedo, agotamiento, vulnerabilidad. Y es normal, Linda. Los primeros meses son difíciles, pero pasan. Lo prometo. Mi mamá dice que es mi culpa, que debería haber aprendido antes de tener hijos. No es culpa de nadie. Ser mamá se aprende haciéndolo. Valerie comenzó a moverse. Abrió los ojos.
Tenía los ojos de Richard, oscuros y profundos. ¿Puedo sostenerla? Pregunté. Linda dudó. Luego asintió. Levanta Valerie con cuidado. La apoyé contra mi pecho. Olía a bebé, a esa mezcla de leche y talco. Ese es el olor más dulce del mundo. Hola mi amor, César. Soy tu abuela, Emily, y te he estado esperando tanto tiempo. Valeria me miró con esos ojos enormes y sonrió. Una sonrisa de bebé, involuntaria, pero me atravesó el corazón. Mira, Linda, está sonriendo. Pero cuando me giré, Linda estaba en su teléfono escribiendo algo. Ni siquiera nos estaba mirando. Ese día, me quedé 4 horas. Cambié pañales, calenté biberones, lavé platos. Linda se fue a duchar. Luego se quedó dormida. Cuando llegó Michael, ya era de noche. Entró con la camisa arrugada y la corbata suelta. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a conocer a mi nieta y me quedé a ayudar. Michael miró a su alrededor. El apartamento estaba limpio, ordenado. Olía a comida. Había hecho sopa de pollo. Gracias, mamá. De nada, hijo. Nos quedamos en silencio, él mirando al suelo, yo mirándolo a él. Perdón por no llamarte, dijo finalmente. He estado muy ocupado. Lo sé, hijo. Lo sé. ¿Quieres quedarte a cenar? Era la primera vez en meses que me invitaba a quedarme. La primera vez que me hablaba sin frialdad. Me encantaría. Los 3 cenamos. Linda apenas habló. Michael tampoco. Pero me sentí feliz. Por primera vez en tanto tiempo, me sentí parte de algo. Cuando me fui, Michael me acompañó a la puerta. Mamá, ¿podrías venir mañana a ayudar con la niña? Solo por un rato. Claro, hijo. A la hora que necesites. Gracias. ¿De verdad? Gracias. Me abrazó rápido. Torpe, pero me abrazó. Y me fui a casa con algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a mejorar. Qué ingenuo era. Durante las siguientes semanas, fui al apartamento todos los días. Me convertí en la niñera no remunerada, la cocinera, la ama de casa. Llegaba a las 8 de la mañana. Salía a las 8 de la noche. Cuidaba de Valerie. Limpiaba. Cocinaba. Lavaba la ropa. Linda pasaba el día en su habitación viendo la televisión, hablando por teléfono, comprando cosas en línea que no necesitaban y no podían pagar. Michael llegaba tarde, siempre tarde, oliendo a cerveza, a cigarrillos, a lugares que no quería imaginar. Una noche, cuando estaba acostando a Valerie, encontré un papel debajo de la cuna. Era un recibo del banco, un aviso de pago atrasado, la hipoteca de mi casa. No habían pagado durante 3 meses. 3 meses. Puse el papel en mi bolso. No dije nada. Pero esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, llegué más temprano. Linda aún estaba durmiendo. Michael se estaba preparando para salir. Hijo, tenemos que hablar. No ahora, mamá. Llego tarde al trabajo. Es importante. Más tarde, mamá. Ahora, Michael. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Valeria empezó a llorar en su cuna. Linda salió del dormitorio con el pelo desordenado. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando? Saqué el recibo de mi bolso. Lo puse sobre la mesa. ¿Qué es esto? Michael ni siquiera lo miró. Es un recibo del banco, mamá. Sé lo que dice. No has pagado la hipoteca durante 3 meses. 3 meses. ¿Qué va a pasar con mi casa? No es tu casa, mamá. Es mi casa. Me diste el poder. Recuerda, te lo di para que la cuidaras, no para que la perdieras. Linda cruzó los brazos. Ya no parecía vulnerable. Ya no parecía cansada. Parecía furiosa. Oh, Emily, siempre lo mismo. Mi casa, mi casa. ¿Sabes qué? Estamos hartos. Hartos de que te quejes. Hartos de que nos juzgues. No te estoy juzgando. Solo quiero saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Dijo Michael, tomando sus llaves. Que lo vamos a arreglar a nuestra manera. Y si no te gusta, bueno, lo siento, mamá, pero es mi problema, no el tuyo. ¿Qué quieres decir con que no es mi problema? Es mi casa. Ya no más, gritó. Ya no es tu casa. Es mía, y voy a hacer lo que quiera con ella. Se fue slamando la puerta. El sonido hizo que Valerie llorara más fuerte. Linda me miró con esos ojos fríos que conocía tan bien. Si quieres seguir viendo a tu nieta, suegra, te sugiero que te calles y hagas lo que decimos, porque si nos molestas demasiado, no vas a poner un pie en esta casa nunca más. ¿Entendiste? Asentí con lágrimas en los ojos y el corazón roto.
Pero asentí porque Valerie era lo único que me quedaba, la única razón por la que valía la pena levantarme cada mañana. Y Linda lo sabía. Esa tarde, mientras Valerie dormía en mis brazos, marqué un número que había guardado hace años. Era el número del abogado Ernest Miller, el abogado que había manejado el testamento de Richard cuando murió. Un buen hombre, honesto, de los que son raros en estos días. Contestó al tercer timbre. Hola, abogado Miller. Habla Emily Carter. Emily, qué placer escuchar de ti. ¿Cómo estás? Mal, abogado, muy mal, y necesito tu ayuda. Look, honey, to do. El poder notarial, la hipoteca, las amenazas, el miedo. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. Emily, esto es serio. Muy serio. Tu hijo está cometiendo abuso financiero y tienes el derecho de defenderte. Pero es mi hijo, abogado. No quiero meterlo en problemas. Lo entiendo. Pero no puedes permitir que te despojen de lo que es tuyo. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Solo sé que tengo miedo. Asustada de perder a mi nieta. Asustada de perder mi casa. Asustada de todo. Escúchame bien, Emily. Voy a ayudarte, pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que vas a dejar de tener miedo porque el miedo es lo que ellos usan para controlarte. Y mientras tengas miedo, seguirán abusando de ti. Sus palabras me atravesaron como una flecha. ¿Y qué hago, abogado? Por ahora, nada. Vive tu vida normal. Sigue viendo a tu nieta. Pero voy a investigar. Voy a revisar los documentos. Y cuando tenga todo listo, vamos a actuar. ¿Actuar cómo? Ya verás, Emily. Ya verás. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. No sabía si había hecho lo correcto. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Las semanas siguientes fueron extrañas. Seguí yendo al apartamento todos los días. Segui cuidando de Valerie. Seguí cocinando y limpiando. Pero había algo diferente en mí, una fuerza tranquila, una decisión silenciosa. Ya no iba a dejar que me pisotearan. No más. Una tarde, mientras cambiaba el pañal de Valerie, encontré otro papel. Esta vez, no era un recibo. Era un volante de una agencia inmobiliaria. Vendemos su propiedad en 30 días. Sin complicaciones. Mejor precio del mercado. Alguien había subrayado la palabra vender con marcador rojo. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Iban a vender mi casa. Iban a venderla. Y no tenía forma de detenerlo. Esa noche, cuando llegué a casa, todo se veía diferente. Como si ya no me perteneciera. Como si las paredes supieran que pronto tendrían otros dueños. Me senté en la mesa de la cocina en el mismo lugar donde había desayunado tantas veces con Michael, donde Richard me había dicho que me amaba, donde había planeado toda mi vida. Y por primera vez, dejé entrar la rabia. No solo tristeza, no solo dolor, rabia. Rabia contra Michael por traicionarme. Contra Linda por manipularlo, contra mí misma por haber sido tan ciega. Pero sobre todo, rabia contra el silencio. Contra todos esos años de callar, de aguantar, de decir que sí cuando quería decir que no. No más. Tomé mi teléfono. Marqué el número del abogado Miller. Abogado, soy Emily. Emily, ¿qué pasó? Van a vender mi casa. Silencio. Entonces no tenemos tiempo que perder. Mañana, a primera hora de la mañana, ven a mi oficina. Vamos a preparar una estrategia. ¿Qué tipo de estrategia? La que tu hijo no esperará. Colgué. Me quedé mirando el teléfono y sonreí. Por primera vez en meses, sonreí porque finalmente había entendido algo. No iba a recuperar mi vida mendigando. No iba a recuperar mi dignidad suplicando. Iba a recuperarlas luchando. Esa noche, no dormí. Me senté en el sillón del salón con las luces apagadas, observando las sombras que la farola proyectaba en las paredes. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado hasta aquí. En cada vez que dije que sí cuando debería haber dicho que no, en cada límite que no establecí. En cada señal que ignoré, Richard me había advertido desde su cama de hospital con su corazón fallando. Me había dicho, no lo consientas demasiado. Y no le hice caso porque pensaba que el amor de una madre era infinito, que no tenía condiciones, que debía darlo todo sin esperar nada a cambio. Pero estaba equivocada. El amor sin límites, no es amor. Es autodestrucción. Cuando amaneció, me preparé como si fuera a la guerra. Me duché. Me puse el vestido azul marino que había llevado a la boda de Michael. Me maquillé por primera vez en meses. Mi pain. Me miré en el espejo. Y reconocí a la mujer que había sido antes de perderme en el papel de madre sacrificada. Emily Carter,
maestra jubilada, viuda, dueña de una casa pagada con 40 años de trabajo. Y nadie iba a quitármelo sin luchar. Llegué a la oficina del abogado Miller a las 9 de la mañana. Su oficina estaba en un antiguo edificio del centro con pisos de mosaico y escaleras de madera que crujían con cada paso. La secretaria me mostró inmediatamente. El abogado Miller era un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco y unas gafas gruesas que le daban el aspecto de un búho sabio. Me recibió con una sonrisa amable y me ofreció café. Emily, Scientate. Por favor, cuéntame todo con calma. Le conté todo desde el principio. La boda, las deudas, el poder notarial, la hipoteca, los pagos atrasados, el folleto de la agencia inmobiliaria. Él escuchaba, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Emily, tu caso es complejo, pero no imposible. Lo primero que necesitamos hacer es revocar ese poder notarial. ¿Se puede hacer eso? Sí, tú lo otorgaste. Puedes revocarlo, pero tienes que hacerlo ante un notario público, y tu hijo se va a enterar de inmediato. Y si se enoja, y si no me deja ver a mi nieta, el abogado Miller me miró con esos ojos que han visto demasiadas tragedias familiares. Esa es la pregunta que todas las abuelas en tu situación me hacen y la respuesta siempre es la misma. Si no te defiendes ahora, vas a perderlo todo. La casa, tu dignidad y eventualmente también a la nieta. Porque cuando tu hijo venda la casa y gaste el dinero, ¿a quién crees que va a venir a pedir más? Tenía razón. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a hacer copias de todos los documentos. El poder notarial, la escritura de la casa, los recibos de pagos atrasados, todo lo que tengas. Luego, nos presentaremos ante el notario para revocar el poder. Y finalmente, vamos a presentar una denuncia por abuso financiero e intento de despojo. Una denuncia contra mi hijo. Sí, Emily. Contra tu hijo. Porque lo que está haciendo es un crimen y tienes el derecho a defenderte. Las lágrimas comenzaron a arder en mis ojos. Abogado, no quiero meterlo en problemas. Solo quiero recuperar mi casa para poder vivir en paz mis últimos años. Lo sé. Y por eso vamos a intentar primero el camino pacífico. Vamos a notificarle que el poder ha sido revocado y le vamos a dar la oportunidad de entregar la casa sin problemas. Si acepta, no habrá denuncia. Si no acepta, ¿entonces qué? Entonces iremos a los tribunales y allí un juez decidirá. Tomé una respiración profunda. Pensé en Michael, en el niño que había sido, en el hombre en el que se había convertido, y tomé la decisión más difícil de mi vida. Está bien, abogado, hagámoslo. Pasamos las siguientes 2 horas recopilando documentos, copias, firmas, declaraciones. Al mediodía, fuimos al notario, el mismo notario donde había firmado el poder hace meses. El notario me reconoció. Señora Carter, ¿en qué puedo ayudarle? Vine a revocar el poder notarial que otorgué a mi hijo. El notario miró al abogado Miller. Luego me miró. ¿Está segura de que este es un acto legal serio? Una vez que lo revoque, su hijo ya no podrá actuar en su nombre. Estoy segura. ¿Lo hace de su propia voluntad sin ninguna presión? Miré al abogado Miller. Él asintió lentamente. Lo hago de mi propia voluntad, y esta vez es verdad. Firmé donde me indicaron. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El notario selló los documentos. Listo. El poder ha sido revocado. Tu hijo será notificado en las próximas 24 horas. Salimos del notario. El sol del mediodía quemaba mi cara. Pero por primera vez en meses, sentí algo parecido a la libertad. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté. Ahora esperamos. Tu hijo recibirá una notificación oficial. Puede responder de 2 maneras, aceptarla y darte la casa sin problemas o rechazarla y obligarnos a ir a juicio. ¿Cuál crees que elegirá? El abogado Miller no respondió, pero su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa tarde, no fui al apartamento. Por primera vez en semanas, no fui a cuidar a Valerie. Me quedé en casa. Hice té de manzanilla. Me senté en el sillón y esperé. El teléfono sonó a las 6 de la tarde. Era Michael. Mamá, ¿por qué no viniste hoy? Estaba ocupada, hijo. ¿Ocupada con qué? Nunca haces nada. Su tono era irritado, impaciente. Con mis propias cosas, Michael, tengo derecho a tener cosas propias. Silencio. Luego escuché la voz de Linda de fondo. Pregúntale si puede venir mañana temprano. Tengo que ir al salón. Mamá, ¿puedes venir mañana a las 8? Linda tiene cosas que hacer. No puedo, hijo. ¿Cómo que no puedes? Siempre vienes. Mañana no puedo. Mamá, no seas así. Nos estás dejando colgados. Algo dentro de mí se rompió,
pero no de tristeza, sino de rabia. Te estoy dejando colgado. ¿En serio, Michael, eso es lo que ibas a decirme? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque estoy cansada, hijo. Cansada de que te use? ¿Cansada de que solo me busques cuando necesitas algo? Oh, mama, no seas dramática. No soy dramática. Soy realista. Y la realidad es que no voy a ir mañana, ni pasado mañana, ni nunca más hasta que tú y yo tengamos una conversación seria sobre todo lo que está pasando. ¿Conversación sobre qué? Sobre la hipoteca, sobre los pagos atrasados, sobre tus planes de vender mi casa. Silencio. Un largo silencio. Pasado. ¿Quién te dijo que encontré el folleto de la agencia inmobiliaria, Michael, debajo de la cuna de Valerie? Mamá, puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Quiero soluciones. O mejor dicho, quiero mi casa de vuelta. No puedes hacer eso. El poder notarial ya no existe. Lo rebosé esta mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Hiciste qué? Revocaste el poder notarial. Ya no puedes actuar en mi nombre. Ya no puedes vender mi casa. Ya no puedes hacer nada sin mi permiso. No puedes hacer eso. Ya lo hice, y vas a recibir una notificación oficial en las próximas horas. Escuché un golpe como si Michael hubiera lanzado algo contra la pared. ¿Sabes lo que acabas de hacer, mamá? ¿Sabes lo que esto significa? Significa que recupera el control de mi vida. Significa que nos arruinaste. Eso es lo que significa. Porque ahora no vamos a poder pagar la hipoteca y el banco va a tomar la casa y vamos a terminar en la calle. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es que dejes de culparme por tus decisiones, Michael. Tú sacaste esa hipoteca. Tú dejaste de pagar. Decidiste gastar el dinero en cosas que no necesitabas. No soy culpable de eso. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. Te he ayudado toda tu vida, hijo. Pero ya no más. No de esta manera. Entonces no vuelvas a ver a tu nieta. Porque si no nos ayudas, no tienes derecho a ser parte de su vida. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Me estás amenazando con mi propia nieta? No es una amenaza. Es la verdad. Si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Y protegemos a Valerie de las personas que nos hacen daño. Michael Colgo. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Había sucedido. Lo que más temía, lo que había intentado evitar durante meses. Me habían quitado a Valerie. Esa noche, lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Richard. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca iba a recuperar. Pero cuando terminé de llorar, cuando no me quedaban más lágrimas, me lavé la cara. Me miré en el espejo y me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer que me miraba desde el espejo tenía dignidad. Había perdido a mi hijo. Había perdido a mi nieta. Probablemente iba a perder mi casa. Pero no había perdido mi alma, y eso era lo único que importaba. Al día siguiente, sonó el timbre a las 10 de la mañana. Era el abogado Miller, pero no vino solo. Venía con un oficial de policía. Emily. ¿Podemos pasar? Por supuesto. Abogado, ¿pasó algo? Entraron a la sala. El policía se quedó junto a la puerta. El abogado se sentó frente a mí. Tu hijo recibió la notificación hace 2 horas y respondió. ¿Qué dijo? Que no tiene intención de entregar la casa. Que el poder notarial era válido y que todo lo que hizo bajo ese poder también es válido. Y que te va a demandar por revocarlo sin su consentimiento. Sentí que el suelo se movía. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no va a ganar. El problema, Emily, es otro. ¿Cuál? El abogado intercambió una mirada con el policía. Tu hijo se puso en contacto conmigo hace 1 hora. Amenazó con venir a la casa para obligarte a firmar un nuevo poder notarial. Dijo que no iba a permitir que lo destruyeras. Obligarme, como no especificó. Por eso trajimos al oficial Martínez para asegurar tu seguridad. ¿Mi seguridad de mi propio hijo? El abogado me miró con esos ojos tristes que lo habían visto todo. Emily, cuando hay dinero de por medio, la gente hace cosas que nunca imaginaron que harían, incluso la familia. Especialmente la familia. Me quedé en silencio, pensando en Michael, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido. ¿Realmente era capaz de hacerme daño? No quería creerlo, pero en el fondo ya lo sabía. La respuesta era sí. Pasaron 3 días en los que no salí de la casa, en los que cada ruido me hacía saltar, en los que dormía con las luces encendidas y el teléfono en la mano. El abogado Miller me llamaba 2 veces al día para ver cómo estaba. Me dijo que habían presentado la denuncia por abuso financiero, que el proceso iba a tomar tiempo, que necesitaba ser paciente.
Pero ya no tenía paciencia. Solo tenía miedo. Y al cuarto día, cuando estaba en la cocina haciendo café, escuché a alguien abrir la puerta principal. No llamaron. Simplemente entraron con una llave. Michael tenía una llave de mi casa. Sentí que mi corazón se detenía. Escuché sus pasos en la sala, luego la voz de Linda. ¿Dónde está ella? Debe estar en la cocina. Me quedé paralizada con una taza de café temblando en mi mano. Y entonces apareció Michael. Pero no era el Michael cansado y arrepentido que había venido a pedirme ayuda hace meses. Era otro hombre con ojos duros, mandíbula apretada y manos cerradas en puños. Mamá, necesitamos hablar. Michael, ¿qué haces aquí? Vine a solucionar esto de una vez por todas. Linda apareció detrás de él. Llevaba a Valerie en brazos. Mi nieta me miró con esos ojos enormes, y sentí que me moría. ¿Por qué trajiste a la niña? Pregunté. Porque quiero que entiendas lo que está en juego, mamá. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de ella, tu nieta. ¿O ya no te importa? Por supuesto que me importa. Entonces firma esto. Sacó unos papeles del bolsillo de su chaqueta. Los arrojó sobre la mesa de la cocina. Reconocí el formato. Era un poder notarial. Nuevamente, no voy a firmar eso, Michael. Sí, vas a firmar. No. Michael dio un paso hacia mí. Su cara estaba a centímetros de la mía. Escúchame bien, mamá. O firmas eso ahora mismo o nunca volverás a ver a Valerie. Nunca. ¿Me entendiste? Nunca. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No me hagas esto, hijo. Por favor. Tú me lo hiciste primero. Revocaste el poder. Presentaste una denuncia. Me traicionaste. No te traicioné. Solo me defendí. Es lo mismo. No, Michael. No es lo mismo. Linda se acercó. Puso a Valerie frente a mi cara. La niña extendió sus pequeñas manos hacia mí. Mira, suegra, mira lo que estás perdiendo. Tu nieta, tu familia, todo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena una casa vieja? Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Y entonces Michael hizo algo que nunca imaginé. Se quitó el cinturón. El cuero negro se deslizó por los pasadores de su pantalón con ese sonido que nunca olvidaré, un susurro amenazante que llenó toda la cocina. Michael envolvió el cinturón alrededor de su mano derecha. Sus nudillos se pusieron blancos. Mamá, por última vez, ¿vas a firmar o no? Mi voz salió como un hilo. No, Michael, no voy a firmar. Linda dio un paso atrás, alejándose con Valerie en sus brazos. Pero no se fue. Se quedó allí mirando, esperando. Entonces me obligas a hacer esto, dijo Michael. Levantó el cinturón y yo cerré los ojos. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, escuché el timbre. Ding dong. El sonido resonó por toda la casa como una explosión. Michael congeló el cinturón colgando en el aire. Linda dejó de respirar. ¿Quién es? Susurró. No lo sé, respondí con una voz quebrada. Llamaron de nuevo, esta vez más fuerte, más insistente. Ding dong, ding dong. No la abras, me ordenó Michael. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta con las piernas temblando y el corazón a punto de salirse de mi pecho. Mamá, te dije que no la abrieras. No lo escuché. Alcanz la puerta. Puse mi mano en el pomo. Tomé una respiración profunda y la abrí. Linda empezó a gritar. En la puerta estaba el abogado Miller, vestido con su impecable traje gris, con su maletín de cuero en la mano, y junto a él, el oficial Martínez con su uniforme azul, su placa brillando bajo el sol de la tarde. Buenas tardes, señora Emily, dijo el abogado con voz calmada. ¿Está todo bien? No pude responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas incontrolablemente. El oficial Martínez miró dentro de la casa. Vi cómo sus ojos se posaron en Michael, en el cinturón que aún sostenía en su mano. Señor, ¿puede soltar eso, por favor? Dijo con una voz firme pero tranquila. Michael dejó caer el cinturón al suelo. El cuero golpeó las baldosas con un sonido que me atravesó. Esto es un malentendido, empezó a decir Linda. Solo vinimos a hablar con mi suegra. A hablar, interrumpió el abogado Miller con un cinturón. Linda se puso pálida. Valerie empezó a llorar en sus brazos. El oficial Martínez entró a la casa. Caminó lentamente con las manos en su cinturón donde guardaba su radio y su arma. Señora Carter, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño? No, oficial.
No me han tocado. ¿Pero iban a hacerlo? Miré a Michael, mi hijo, mi único hijo, el niño que había crecido en esta casa, el hombre que acababa de amenazarme con un cinturón. Sí, susurré. Creo que sí. Michael sacudió la cabeza. No, mamá. Nunca. Solo quería asustarte para que entendieras. ¿Para que firmaras? ¿Firmar qué? Preguntó el abogado. Linda intentó ocultar los papeles que estaban sobre la mesa, pero el oficial Martínez fue más rápido. Los tomó, los leyó. Es un poder notarial, dijo, con amplios y suficientes poderes para vender, hipotecar y disponer de todos los bienes de la señora Carter. El abogado Miller se acercó a la mesa, extendió la mano y el oficial le entregó los papeles. Los revisó detenidamente. Esto es coerción, Michael. Es un delito penal. Estabas tratando de obligar a tu madre a firmar un documento legal bajo amenaza de violencia. No iba a golpearla, insistió Michael. Solo quería que ella entendiera. ¿Entender? ¿Qué? Pregunté con voz quebrada. Que si no te doy todo lo que tengo, me vas a golpear. ¿Es eso lo que querías que entendiera? Mamá, no entiendes. Estamos desesperados. El banco va a quitar la casa. Vamos a terminar en la calle. Y eso es mi culpa, ¿verdad? Es mi culpa que sacaras una hipoteca que no podías pagar. Es mi culpa que Linda gastara todo el dinero. Es mi culpa que vivas más allá de tus posibilidades. Nos enseñaste a soñar, gritó Michael. Nos dijiste que podíamos tener todo lo que queríamos si trabajábamos duro. Te enseñé a trabajar, hijo, no a robar. Y esto es robo, robarle a tu propia madre. Michael se desplomó en una silla, cubrió su rostro con las manos, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi llorar. No sé qué hacer, mamá. Simplemente no sé qué hacer. Algo dentro de mí ablandó ese instinto maternal que nunca muere, que siempre quiere proteger, que siempre quiere consolar. Casi me acerqué a él, casi lo abracé. Pero luego recordé el cinturón. Recordé las amenazas. Recordé todos los meses de manipulación y mentiras y me quedé donde estaba. Lo que tienes que hacer, Michael, es aceptar las consecuencias de tus decisiones como adultos. El abogado Miller aclaró su garganta. Señor Carter, señora Linda, tienen dos opciones. Puedes irte ahora mismo sin hacer más escándalo y resolver esto de manera civilizada en la corte, o el oficial Martínez puede arrestarte por allanamiento, coerción e intento de fraude. Tú decides. Linda fue la primera en moverse. Caminó hacia la puerta con Valerie en sus brazos. Pasó junto a mí sin mirarme. Michael se levantó lentamente. Parecía derrotado, envejecido, como si en una tarde hubiera perdido 10 años de vida. Mamá, vete. Michael, por favor, solo vete. ¿Me estás echando de la casa donde crecí? Te estoy pidiendo que abandones la casa que es mía, que siempre ha sido mía, y que intentaste quitarme. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se dio la vuelta. Esto no va a quedar así, mamá. Te lo prometo, no va a quedar así. ¿Es eso una amenaza? El señor Carter dijo, oficial Martínez, frente a dos testigos, le sugiero que se vaya antes de que esto empeore. Michael salió cerrando la puerta detrás de él, y yo me desmoroné. El abogado Miller me ayudó a sentarme en el sillón. El oficial Martínez trajo un vaso de agua de la cocina. Lo bebí con manos temblorosas. ¿Cómo supiste que estaban aquí? Pregunté cuando pude hablar. El abogado Miller sonrió, una sonrisa triste, pero orgullosa. No lo sabíamos. Pero cuando tu hijo me llamó hace 3 días amenazando con venir, decidimos tomar precauciones. Hemos estado vigilando la casa. Cuando los vimos entrar, decidimos actuar. Has estado vigilando mi casa durante 3 días, día y noche, Emily, porque sabíamos que tu hijo no iba a quedarse quieto. Y teníamos razón. Gracias, abogado. No sé qué habría pasado si no hubieras llegado. Prefiero no pensar en ello, dijo, guardando los documentos del poder notarial en su maletín. Estos documentos son pruebas. Vamos a añadirlos a la denuncia. Esto fortalece considerablemente nuestro caso. El oficial Martínez tomó fotos de la escena del cinturón en el suelo, de los papeles en la mesa, de todo. Señora Carter, le recomiendo que cambie las cerraduras de su casa. Él dijo, su hijo tiene una llave, y después de lo que pasó hoy, no es seguro que entre cuando quiera. Asentí. No había pensado en eso. También deberíamos considerar una orden de restricción, añadió el abogado Miller. Así que tu hijo no puede acercarse a menos de 100 yardas de ti ni de esta propiedad. Una orden de restricción contra mi propio hijo. Es por tu seguridad, Emily. Lo que pasó hoy fue grave, muy grave. Tu hijo cruzó una línea, y no sabemos si está dispuesto a cruzar otra.
Miré el cinturón todavía tirado en el suelo de la cocina, el símbolo de todo lo que se había roto entre nosotros. Está bien, dije. Haz lo que tengas que hacer. Esa noche, después de que el abogado y el oficial se fueron, la señora Robinson vino a quedarse conmigo. Llegó con una pequeña maleta y una bolsa de pasteles. No te voy a dejar sola, Emily. Ni hoy, ni en los próximos días. No protest. La verdad es que tenía miedo de estar sola, miedo de que Michael regresara, miedo de mis propios pensamientos. Nos sentamos en la sala con una taza de té de hierbas cada uno. ¿Cómo te sientes?, preguntó la señora Robinson. No lo sé. Vacío, roto, pero también aliviado. Aliviada porque ya no tengo que fingir que todo está bien. Porque ya no tengo que fingir que mi hijo no me está lastimando porque finalmente puse un límite. La señora Robinson me apretó la mano. Estoy orgullosa de ti, cariño. Sé lo difícil que fue. Sé cuánto te costó. Me costó todo, señora Robinson. Mi hijo, mi nieta, mi familia. No perdiste tu familia, Emily. Descubriste que nunca lo tuviste. No de la manera que pensabas. Y eso duele. Dios sabe que duele. Pero es mejor conocer la verdad que vivir en una mentira. Tenía razón como siempre. Esa noche, dormí en mi cama por primera vez en semanas sin tomar pastillas para dormir, sin despertarme cada hora sobresaltado. Dormí profundamente como se duerme cuando finalmente se deja ir un peso que no nos pertenecía. A la mañana siguiente, el cerrajero llegó a las 8. Cambiaron todas las cerraduras. La puerta principal, la puerta trasera, la puerta del garaje. Me dio 3 juegos de llaves nuevas. Una para ti, una de repuesto y otra por si acaso, dijo. Le di uno a la señora Robinson. Me quedé con los otros 2. Por primera vez en mi vida, mi casa tenía cerraduras que mi hijo no podía abrir, y no sabía si sentirme segura o devastada. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Esperaba que Michael llamara, que viniera, que llamara a la puerta pidiendo perdón. No lo hizo. El abogado Miller me llamaba todos los días para mantenerme informado. La demanda había sido admitida. El juez había concedido la orden de restricción temporal. A Michael se le prohibió acercarse a mí o a la casa. ¿Y la hipoteca?, pregunté. ¿Qué va a pasar con eso? Estamos trabajando en ello. Vamos a demostrar que su hijo obtuvo esa hipoteca fraudulentamente utilizando un poder que usted le otorgó bajo coacción emocional. No va a ser fácil, pero tenemos un buen caso. Y si el banco se queda con la casa de todos modos, suspiró el abogado. Entonces también lucharemos contra el banco. Pero vamos paso a paso, Emily, paso a paso. 2 semanas después, recibí una carta. Llegó en un sobre blanco sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Era de Michael. Mamá, no sé si vas a leer esto. No sé si te importa lo que tengo que decir, pero necesito escribirlo. Lamento todo lo que pasó. Lamento haber asustado. Lamento haber dejado que esto llegara tan lejos. Nunca quise hacerte daño. Solo estaba desesperado. Linda y yo nos estamos separando. Va a irse a vivir con su mamá. Ella se lleva a Valerie. No sé cuándo voy a volver a ver a mi hija. Perdí mi trabajo. Perdí a mi esposa. Estoy a punto de perder la casa que hipotecé. Y lo peor de todo es que perdí a mi mamá. No te estoy pidiendo que me perdones. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que lo lamento. Todo. Y desearía poder retroceder en el tiempo y hacer las cosas de manera diferente, pero no puedo. Así que, solo te digo esto. Gracias por todo lo que hiciste por mí, por criarme, por darme una familia, por amarme incluso cuando no sabía cómo devolverte el amor. Y lo siento. Lo siento por todo, Michael. Leí la carta 3 veces, cada vez con más lágrimas en los ojos. Era un reconocimiento, una disculpa, una despedida. Pero no fue suficiente porque las palabras no devuelven lo que se perdió. No reparan lo que se rompió. No sanan lo que fue herido. Guardé la carta en un cajón junto con las fotos de cuando Michael era un niño, junto con los recuerdos de un hijo que ya no existía. Y seguí adelante. El juicio tuvo lugar 3 meses después. Era en una pequeña sala del Tribunal Civil con un juez que parecía cansado y una secretaria escribiendo todo lo que se decía. Michael estaba allí solo, sin abogado. Se representó a sí mismo porque ya no tenía dinero para pagar uno. Se veía mal, delgado, con ojeras, roto. Casi me levanté para abrazarlo. Casi. El juez escuchó a ambas partes. El abogado Miller presentó todas las pruebas, el poder notarial, los recibos de la hipoteca, las fotos del día del cinturón, los testimonios. Michael solo repetía una y otra vez,
lo siento. Lo siento. Lo siento. El juez emitió la sentencia una semana después. La hipoteca fue anulada por haber sido obtenida fraudulentamente. El banco tendría que asumir la pérdida. Mi casa volvió completamente a mi nombre sin deudas, sin hipotecas, libre. Michael fue condenado a pagar una multa que nunca podría pagar y a mantener la orden de restricción vigente durante 2 años. Gain. Pero se sintió como una derrota porque había ganado mi casa. Pero había perdido a mi hijo. Y ninguna casa, por muy querida que sea, vale tanto como un hijo, incluso si ese hijo intentó destruirte. Los meses después del juicio fueron los más tranquilos de mi vida. No en silencio con paz, en silencio con ausencia. Como cuando alguien muere y la casa se llena de ese vacío que no puede ser llenado con nada. Cada día me despertaba esperando escuchar el teléfono. Una llamada de Michael, un mensaje, cualquier cosa. Pero no llegó nada. La casa fue oficialmente devuelta a mi nombre. El abogado Miller me había entregado todos los papeles en orden. La escritura limpia, sin hipotecas, sin gravámenes, completamente mía. Debería haber sentido alivio, alegría, victoria. Pero lo único que sentía era un agujero en mi pecho que crecía un poco más cada día. Una tarde de noviembre, 2 meses después del juicio, la señora Robinson vino a visitarme. Llegó con café y tarta de manzana, como siempre hacía cuando sabía que estaba triste. Nos sentamos a la mesa de la cocina, esa mesa que había visto tantas conversaciones, tantas comidas, tantas lágrimas. ¿Has sabido algo de él?, preguntó la señora Robinson, aunque ya conocía la respuesta. Nada. Absolutamente nada. ¿Y la chica? Sacudí la cabeza. Las lágrimas comenzaron a arder en mis ojos antes de que pudiera detenerlas. A veces me despierto temprano en la mañana y pienso en ella, en Valerie. Me pregunto cómo estará, si ya dice palabras, si camina, si se acuerda de mí. Es demasiado pequeña para recordar a Emily. Lo sé. Y eso es lo que más duele. Que voy a ser la abuela. Ella nunca lo supo. La abuela que solo existe en viejas fotografías y en historias que quizás nunca le cuenten. La señora Robinson me apretó la mano sobre la mesa. Hiciste lo correcto, ¿sabes?, porque no se siente como lo correcto. Siento que destruí a mi propia familia. No lo destruiste, Carino. Ya estaba destruido. Simplemente dejaste de fingir que no lo era. Tenía razón como siempre, pero eso no hacía que doliera menos. Esa misma semana, recibí una llamada inesperada. Era la voz de una mujer. Joven, nerviosa. La señora Emily Carter. Sí. ¿Quién está hablando? Es la prima de Carla Linda. Nos conocimos en la boda de Michael. Recordaba vagamente a una chica alta con gafas que había estado sentada en una mesa al fondo. Ella había sido una de las pocas personas que me habían hablado esa noche. Sí, te recuerdo. ¿Qué pasó? Quería advertirte sobre algo. Sobre Michael y Linda. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Está bien la chica? La niña está bien. Ella está con Linda en casa de mi tía. Pero señora Emily, necesita saber algo. Time. Carla suspiró. Podía sentir su incomodidad a través del teléfono. Linda planea ir a otro estado. Tiene una hermana en Texas. Ella quiere llevarse a Valerie para siempre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies cuando en 2 semanas. Ya compró los boletos. Ella ya organizó todo. Y Michael no sabe nada. Linda dice que no tiene derecho a opinar que es un fracasado y que Valerie merece algo mejor. ¿Y por qué me estás diciendo esto? Silencio. Entonces con voz quebrada, porque vi cómo Linda te trataba, señora, a tu familia, a ti, y no estaba bien. Y ahora ella está haciendo lo mismo con Michael. Está llevándose a su hija sin que él lo sepa. Y no puedo quedarme en silencio. No es justo. ¿Michael sabe que me estás llamando? No. Nadie lo sabe. Y te pido que no digas que fui yo quien te lo contó, pero pensé que debías saberlo por Valerie porque esa chica merece tener a su familia. Su familia completa. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Linda iba a llevarse a mi nieta a otro estado lejano, y Michael no tenía idea. Podría quedarme en silencio. Podría dejar que las cosas siguieran su curso. Podría decir que no era mi problema, que Michael se lo merecía por todo lo que me había hecho. Pero no se trataba de Michael. Se trataba de Valerie, mi nieta, una niña inocente que no tenía la culpa de nada de esto. Y en ese momento, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a ayudar a mi hijo. No porque lo mereciera, sino porque era lo correcto. Llamé al abogado Miller esa misma tarde. Abogado, necesito su ayuda. De nuevo, le conté todo. La llamada de Carla,
los planes de Linda, los boletos a Texas. Esto es serio, Emily. Si Linda se lleva a la niña sin el consentimiento del padre, estaría cometiendo un secuestro infantil. Es un delito grave. ¿Qué se puede hacer? Michael tendría que solicitar una medida cautelar, una prohibición. Entonces, Linda no puede sacar a la niña del estado hasta que se resuelva la situación de la custodia. Pero para eso, necesita presentarse ante un juez, y necesita un abogado. ¿Podrías ayudarlo? El abogado permanece en silencio. Emily, después de todo lo que ese chico te hizo, ¿estás segura de que quieres ayudarlo? No lo estoy haciendo por él, abogado. Lo estoy haciendo por mi nieta y porque si no hago nada y Linda se la lleva, nunca me lo perdonaré. Entiendo, pero hay algo que deberías saber. ¿Qué tal si represento a Michael en este caso? Tendrías que pagar mis honorarios porque él no tiene dinero. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pensé en los ahorros que me quedaban, en la pensión que apenas me cubría, en todo lo que Michael ya me había quitado. Y pensé en Valerie, en sus ojos oscuros, en su sonrisa de bebé, en la posibilidad de no volver a verla nunca más. Sí, abogado, estoy dispuesto. El siguiente paso fue el más difícil. Tenía que hablar con Michael. No lo había visto desde el día del juicio. No habíamos hablado desde la carta que me envió hace meses. La orden de restricción seguía en vigor. No podía acercarse a mí, pero yo podía buscarlo. Conseguí su dirección a través del abogado Miller. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio al otro lado de la ciudad, un lugar que nunca había visitado. Fui un sábado por la tarde. La señora Robinson insistió en acompañarme. No vas sola, Emily. No después de todo lo que pasó. No discutir. El edificio era viejo, con paredes desconchadas y escaleras que olían a humedad. Subimos al tercer piso. Llamamos a la puerta del apartamento 308. Nadie respondió. Llamamos de nuevo. Finalmente, escuchamos pasos. La puerta se abrió y allí estaba Michael. Pero no era el Michael del cinturón. No era el Michael del juicio. Era otra versión de él, más delgado, más canoso, más viejo. Llevaba una camiseta vieja y pantalones de pijama. No se había afeitado en días. Sus ojos estaban hundidos y rojos. Cuando me vio, se quedó paralizado. Mamá. Hola, hijo. Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante lo que pareció una eternidad. Dos extraños que alguna vez fueron familia. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente. Tenemos que hablar. ¿Puedo entrar? Miró a la SRA. Robinson, luego a mí. Él dudó. Sí, claro, pasa. El apartamento era diminuto, una sala de estar que también era comedor, una cocinita estrecha, una puerta que conducía a lo que supuse era el dormitorio. No había muebles, solo un colchón en el suelo, una mesa de plástico, dos sillas plegables. Perdona el desorden, dijo Michael rápidamente, recogiendo algunas latas de cerveza vacías. No esperaba visitas. Nos sentamos en las sillas plegables. Michael se quedó de pie, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. ¿Cómo me encontraste?, preguntó. No importa cómo. Lo importante es por qué estoy aquí. ¿Por qué? Porque necesito decirte algo sobre Linda y sobre Valerie. Vi cómo su cuerpo se tensaba. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están bien? Están bien, pero no van a estarlo por mucho tiempo si no haces algo. Le dije todo. Carla ha llamado para confirmar los planes para ir a Texas. Las entradas compraron la fecha de salida. Con cada palabra que decía, veía como Michael se desmoronaba. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. Cubrió su rostro con las manos. No puede hacer eso, susurró. No puede quitarme a mi hija. Puede hacerlo y lo va a hacer a menos que actúes ahora. ¿Cómo? No tengo dinero. No tengo abogado. No tengo nada. Tengo un abogado y está dispuesto a ayudarte. Michael levantó la cabeza. Me miró con esos ojos que alguna vez fueron de un niño. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías después de todo lo que te hice? Tomé una respiración profunda. Busqué las palabras adecuadas, las palabras que eran verdaderas. No lo estoy haciendo por ti, Michael. Lo estoy haciendo por Valerie porque ella merece conocer a su familia. Ella merece crecer cerca de su papá. Y porque si no hago nada y la pierdes, nunca me lo perdonaré. No porque seas mi hijo, sino porque ella es mi nieta, y los errores que cometiste no deberían costarle su futuro. Michael comenzó a llorar en silencio. Solo lágrimas rodando por su rostro, cayendo al sucio suelo del apartamento. Lo siento, mamá. Lo siento. Lo sé, hijo. Lo sé. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo arreglarme. Un paso a la vez. Primero, vamos a luchar por Valerie.
Más tarde veremos qué sigue. La señora Robinson, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló por primera vez. Hijo, tu madre está haciendo algo que muy pocas personas harían. Ella te está poniendo por encima de su propio dolor. No la decepciones otra vez. ¿Me escuchaste? No la decepciones. Michael asintió. Se limpió la cara con el dorso de la mano. No lo haré. Te lo prometo, mamá. Esta vez no lo haré. No respondí porque las promesas de Michael ya no significaban nada para mí. Solo acciones, solo lo que hiciera de ahora en adelante. El abogado Miller presentó la solicitud de una medida cautelar al día siguiente. El lunes por la mañana con documentos, pruebas, testimonios. El martes, un juez de familia emitió una orden temporal que prohibía a Linda sacar a la menor del estado hasta que se resolviera la situación de custodia. El miércoles, cuando Linda intentó abordar el vuelo a Texas con Valerie en brazos, la seguridad del aeropuerto la detuvo. Carla me llamó esa misma tarde. Lo hiciste, señora Emily. Linda está furiosa. Ella dice que tú y Michael arruinaron su vida, pero Valerie no se fue. Ella se queda aquí. Colgué el teléfono y lloré. No de tristeza, de alivio. Mi nieta no iba a crecer lejos. No se iba a perder para siempre. Todavía había una posibilidad. 3 días después, Michael vino a visitarme. Llamó a la puerta. No entró sin permiso como antes. Esperó a que yo abriera. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Puedo entrar? Vassal. Parte de mí todavía tenía miedo. Todavía recordaba el cinturón. Todavía sentía la traición, pero otra parte de mí veía al hombre frente a mí, no al que me había amenazado, sino al que acababa de perderlo todo y estaba tratando de reconstruirse. Adelante. Entramos en la sala de estar. Nos sentamos en los mismos lugares donde habíamos hablado tantas veces cuando él era un niño y yo pensaba que nada malo podía pasar. Gracias, mamá, por lo que hiciste. Ya te dije que no lo hice por ti. Lo sé, pero aún así gracias porque podrías haberte quedado en silencio. Podrías haber dejado que Linda se la llevara y nadie te lo habría reprochado. Me habría culpado a mí mismo. Eso te hace una mejor persona que yo. No lo negué porque era verdad. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté. Vamos a luchar por la custodia. El abogado Miller dice que tengo buenas posibilidades. Linda tiene un historial de gastos irresponsables. Ella intentó huir con la niña y yo, bueno, estoy tratando de ponerme en orden. ¿Cómo conseguí un trabajo en un almacén? No es mucho, pero es honesto. Voy a terapia, una que los servicios sociales ofrecen gratis. Y estoy tratando de ser el hombre que papá quería que fuera. Sus palabras calaron hondo porque, por primera vez en años, sonaron sinceras, no manipuladoras, no desesperadas. Sincero. Me alegra, hijo. Sé que no puedo pedirte que me perdones. Sé que lo que hice no tiene perdón, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de lo que hiciste por mí, de lo que siempre hiciste por mí. No lo hagas por mí, Michael. Hazlo por ti y por Valerie. Asintió. Se levantó para irse. En la puerta, se dio la vuelta una última vez. ¿Crees que algún día, podamos ser una familia otra vez? Pensé en esa pregunta, en todo lo que implicaba, en todo lo que se había roto, en todo lo que tal vez, solo tal vez, podría repararse con tiempo y esfuerzo. No lo sé, hijo, pero sé que el camino empieza con la verdad. Y la verdad es que me hiciste mucho daño, y eso no se olvida de la noche a la mañana. Entiendo. Pero también sé que eres mi hijo y que una parte de mí siempre te va a amar. Aunque duela, aunque sea complicado, aunque nunca volvamos a ser lo que éramos, eso es más de lo que probablemente merezco. Pero eso es el amor de una madre. No siempre es justo. Es simplemente real. Él se fue y yo me quedé en la sala mirando la puerta cerrada, preguntándome si había hecho lo correcto. La respuesta no llegó esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Pero con el tiempo, empecé a entender algo. Hacer lo correcto no significa que duela menos. Significa que puedes vivir contigo mismo después. Y eso, al final del día, era lo único que realmente importaba. El tiempo es una cosa extraña. A veces pasa demasiado rápido, a veces demasiado lento, y a veces simplemente pasa, haciendo su trabajo silencioso de revelar quiénes somos realmente. Pasó un año desde el día del cinturón, un año desde el juicio, un año desde que mi vida se partió en dos, el antes y el después. En ese año, aprendí algo que nadie te enseña cuando eres joven. Que la vida siempre cobra sus deudas. No de la manera que esperamos, no con el drama que imaginamos, sino silenciosamente, inevitablemente, como el agua desgastando lentamente la piedra. Escuché sobre Linda a través de Carla,
quien seguía llamándome de vez en cuando para contarme cosas, no por chismes, sino porque, según ella, alguien tenía que saber la verdad. Después de que le impidieron ir a Texas, Linda siguió viviendo con su mamá. En esa gran casa en el barrio rico en el que siempre había presumido de haber crecido con todas las comodidades. Pero las comodidades terminaron rápidamente. La mamá de Linda, la señora Patricia, resultó ser muy diferente de lo que Linda había contado a todos. No era la mujer rica y generosa que Linda había pintado. Era una mujer amarga y controladora que le echaba en cara cada dólar que gastaba, cada plato de comida que comía, cada espacio que ocupaba en su casa. Mi tía la tiene bajo control, me dijo Carla en una de nuestras llamadas. Le da horarios, la hace limpiar, le grita delante de Valerie. Es como si quisiera cobrarle por todos los años que Linda actuó como una princesa. ¿Y qué dice Linda? Nada. ¿Qué puede decir? No tiene trabajo. No tiene dinero. No tiene a dónde ir. Está atrapada. Atrapada. La misma palabra que Linda usó para describir cómo se sentía conmigo cuando fingía ser amable. Ahora ella era la atrapada. La vida tiene esa manera de devolver las cosas. Una tarde de sábado, 6 meses después de todo el escándalo en el aeropuerto, me encontré con Linda en el supermercado. No la reconocí al principio. Estaba en el pasillo de las ofertas comparando precios de detergentes genéricos con Valerie en un carrito muy usado. Tenía el cabello recogido en una coleta desordenada, sin maquillaje, vestida con un viejo sudadera y jeans desgastados. Ya no tenía las uñas largas y pintadas. Eran cortas, sin pulir, con cutículas desiguales. Se veía cansada, envejecida, aunque solo tenía 30 años. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en las suyas. No odio, no rabia, algo peor, vergüenza. Ella apartó la mirada rápidamente, agarró el detergente más barato sin siquiera mirarlo y empujó el carrito en la dirección opuesta. Pero Valerie me vio, y aunque no sabía quién era, extendió sus pequeñas manos hacia mí. «Hola», dijo con esa voz de bebé que te rompe el corazón. Linda se detuvo. Se congeló. Me acerqué lentamente, sin amenazar, sin juzgar. Hola Valerie, César. Hola, mi amor. La niña sonrió. Tenía 2 dientes nuevos, los ojos de Richard, el cabello de Michael. Es muy bonita, le dije a Linda. Ella no respondió. Solo miró al suelo. ¿Cómo estás, Linda? Por un momento, pensé que no iba a responder, que simplemente se iba a ir sin decir nada. Pero luego habló con una voz tan baja que apenas la escuché. Mal, señora Emily. Estoy mal. No sabía qué decir. Parte de mí quería sentir satisfacción, quería decirle, esto es lo que pasa cuando lastimas a las personas. Esto es lo que pasa cuando solo piensas en ti misma. Pero cuando vi sus ojos, solo vi a una mujer rota, una mujer que había apostado todo por la avaricia y había perdido. Lo siento, finalmente dije. Ella miró hacia arriba, sorprendida. ¿Te sientes mal después de todo lo que te hice? ¿Lo sientes? Lo siento. Estás sufriendo porque nadie merece sufrir, ni siquiera tú. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin sollozos, sin drama, solo lágrimas silenciosas de alguien que finalmente entiende que sus decisiones tienen consecuencias. No sabía cómo apreciar lo que tenía. Michael, la casa, una familia que me aceptó. Lo quería todo y ahora no tengo nada. Tienza Valerie. Ni siquiera eso. Michael está luchando por la custodia y va a ganar. Lo sé porque yo soy un desastre y él está cambiando de verdad. ¿Y tú, estás cambiando? Ella se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez o tal vez solo estoy recibiendo lo que merezco. Nadie merece ser infeliz, Linda. Pero todos merecemos las consecuencias de nuestras decisiones y eso es lo que está sucediendo ahora. La vida te está cobrando lo que le debías. Ella asintió. Se secó la cara con la manga de su sudadera. ¿Alguna vez me vas a perdonar? Lo pensé. Honestamente, lo pensé. No lo sé. Pero sé que el perdón no se pide, se gana, y eso toma tiempo. Mucho tiempo. Lo entiendo. Valerie empezó a llorar. Linda la sacó del carrito y la meció torpemente, sin práctica, sin paciencia, como alguien que nunca aprendió a ser madre porque siempre pensó que otras personas harían el trabajo por ella. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. Linda me miró. En sus ojos, había un orgullo luchando con la desesperación. La desesperación ganó. Sí, susurró ella. Sí, necesito ayuda. Entonces aprende a pedirlo sin manipular, sin amenazar, sin usar a la chica como una moneda de cambio. Aprende a ser honesto porque esa es la única manera de salir de donde estás. Como un día a la vez, como todos los demás,
Me alejé dejándola allí con su carrito de gangas y su hija llorando y toda la vida que había construido sobre mentiras desmoronándose a su alrededor. No sentí alegría, pero tampoco sentí culpa. Sentí algo más profundo, más verdadero. Sentí paz porque entendí algo en ese momento. No necesitaba que ella sufriera para sentirme bien. Pero tampoco iba a cargar con su sufrimiento como si fuera mío. Todos tenían que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Y esa es la forma más pura de justicia que existe. En cuanto a Michael, su historia fue diferente, más lenta, más complicada. Cumplió su palabra. Siguió trabajando en el almacén. No era un trabajo glamoroso. Llevaba cajas, contaba inventario, limpiaba pisos, pero era honesto, y el dinero que ganaba lo usaba para pagar sus deudas. Poco a poco, dólar a dólar, me visitaba una vez al mes, nunca sin previo aviso, siempre pidiendo permiso, tocando la puerta, esperando. Al principio, nuestras conversaciones eran breves, incómodas, llenas de silencios que pesaban más que las palabras. Pero con el tiempo, se volvieron más fáciles. No como antes, nunca como antes, pero más honestos, más reales. ¿Cómo va la terapia? Le preguntaría. Bien. Difícil, pero bueno. Estoy aprendiendo cosas sobre mí mismo que no me gustan, pero que necesito ver. ¿Cómo qué? Como que siempre culpaba a los demás por mis problemas. Linda, mi situación. Tú. Pero la verdad es que yo tomé las decisiones. Sac la hipoteca. Amenacé con el cinturón. Destruí nuestra relación y tengo que vivir con eso. Esas palabras viniendo de él significaron más que cualquier disculpa. Me alegra que lo veas, hijo. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Te he perdonado, Michael. Pero eso no significa que olvide o que las cosas vuelvan a ser como antes. El perdón es para que pueda dormir en paz. No es para retroceder en el tiempo. Entiendo. El juicio de custodia tuvo lugar 8 meses después del incidente en el aeropuerto. Fui a la audiencia no porque Michael me lo pidiera, sino porque quería ver con mis propios ojos qué iba a pasar con mi nieta. La jueza era una mujer de unos 50 años con gafas y una expresión seria que no revelaba lo que estaba pensando. Escuchó a ambas partes. Michael, quien presentó pruebas de su trabajo estable, su terapia, su apartamento limpio y ordenado que había preparado para recibir a Valerie. Y Linda, que llegó sin abogado llorando, pidiendo otra oportunidad, prometiendo que iba a cambiar, que iba a ser una mejor mamá, que solo necesitaba tiempo. El juez emitió la sentencia una semana después, custodia compartida, pero con residencia principal en la casa de Michael. Linda tendría visitas supervisadas hasta que demostrara estabilidad financiera y emocional. Michael salió del tribunal llorando de alivio, con gratitud, con miedo por toda la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. «Vas a hacerlo bien, hijo». Le dije, «Vas a cometer errores. Todos los padres cometen errores, pero tú lo harás con amor, y eso es lo que importa. Gracias, mamá, por todo. No me des las gracias todavía. Muéstrame con acciones». Asintió, y lo cumplió. 6 meses después, Michael se mudó a un apartamento más grande con 2 dormitorios, uno para él, uno para Valerie. Lo decoró con sus propias manos, pintó las paredes de amarillo, puso cortinas con nubes, compró una cuna de segunda mano y la restauró como Richard había hecho con la bicicleta tantos años atrás. Me invitó a ver el apartamento antes de que Valerie se mudara. Era humilde, simple, pero estaba lleno de algo que no había visto en mucho tiempo. Amor. ¿Qué piensas, mamá? Creo que tu papá estaría orgulloso. Esas palabras lo rompieron. Se desplomó en el sofá de segunda mano que había comprado y lloró como no lloraba desde que era niño. Lo extraño tanto, mamá, todos los días. Y cada día desearía poder decirle que lo siento, que tenía razón, que debería haberlo escuchado. Me senté a su lado, le puse la mano sobre la suya. Él lo sabe, hijo. Donde quiera que esté, lo sabe. ¿Crees que estoy seguro? En cuanto a Linda, la vida siguió cobrando sus deudas. Su madre finalmente se cansó de mantenerla y le dio un ultimátum. Consigue un trabajo o vete. Linda consiguió un trabajo en una cafetería haciendo lo que siempre había despreciado, servir a los demás. Al principio lo odiaba. Carla me dijo que se quejaba todo el tiempo, lloraba en los descansos, sentía que la vida era injusta con ella. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó a llegar temprano, a hacer su trabajo sin quejarse, a ahorrar cada dólar que ganaba. Después de un año, había ahorrado lo suficiente para alquilar una habitación pequeña en un barrio lejano, pero era suya. Y con esa habitación vino algo más, dignidad. La vi una vez más casi 2 años después de nuestro encuentro en el supermercado.
Esta vez en el tribunal de familia durante una de las visitas con Valerie. Ella se veía diferente, no como la Linda de la boda, pero tampoco como la Linda destrozada del supermercado. Se veía como alguien que finalmente había entendido que la vida no te debe nada. Que todo lo que tienes lo tienes que ganar. Y que el trabajo honesto, aunque duela al final, te da algo que ningún atajo puede darte: respeto propio. No hablamos. Solo nos miramos desde lejos. Y en esa mirada, había algo parecido a una comprensión. No éramos amigas. Nunca lo seríamos. Pero ya no éramos enemigas. Éramos dos mujeres que habían pasado por la tormenta y sobrevivido, cada una a su manera. ¿Y yo? ¿Cómo estaba? Estaba bien, no perfecta, no sin cicatrices, pero bien. Mi casa seguía siendo mía, libre de deudas, libre de hipotecas, libre de personas que querían quitármela. Michael me visitaba cada 2 semanas con Valerie. Mi nieta corría por el jardín persiguiendo a las mariposas que visitaban el arbusto de lila. Ese arbusto de lila que seguía floreciendo morado, brillante, fiel. La niña me llamaba abuela Emily con esa vocecita que me derretía el corazón. Y cuando me abrazaba, sentía que todo, absolutamente todo lo que había pasado había valido la pena. Un domingo después del almuerzo, Michael y yo nos quedamos en la mesa de la cocina mientras Valerie tomaba una siesta en el sillón de la sala. Mamá, quiero preguntarte algo. Dime, hijo, ¿alguna vez me llamaste loca? ¿Cuándo todo estaba sucediendo? ¿Me dijiste que estaba loca por no darte lo que pedías? Lo pensé. Recordé esos días oscuros, esas noches de miedo. No, hijo. Nunca te llamé loco. Pero había personas que lo pensaban, que pensaban que estaba loca por defenderme, por poner límites, por no seguir siendo la madre que se sacrifica hasta desaparecer. ¿Y qué piensas ahora? Creo que la única locura es renunciar a tu dignidad por miedo a estar solo. Porque al final, si renuncias a quien eres, estás solo de todos modos, solo de ti mismo, y esa es la peor soledad de todas. Michael asintió. Miró por la ventana hacia el patio donde Valerie había estado jugando. Una vez pensé que eras injusto conmigo, que tomaste lo que era mío, pero ahora entiendo que nunca fue mío. Era tuyo. Why trait de Robertello? No solo la casa, tu paz, tu dignidad, tu vida. Lo entiendes porque has madurado, hijo. Porque la vida te enseñó. A veces la vida es el mejor maestro, incluso si es el más duro. ¿Alguna vez viste cómo terminé? Después de todo lo que pasó, sonreí. Una sonrisa triste pero honesta. Taste six, Michael. Te vi solo en ese miserable apartamento. Te vi sin trabajo, sin esposa, sin dinero. Te vi tocar fondo y no sentí alegría, pero tampoco sentí culpa porque entendí algo importante. ¿Qué? Que a veces el mayor amor que puedes darle a alguien es dejarlo enfrentar las consecuencias de sus acciones porque solo así puede crecer. Solo así puede cambiar. Michael se secó una lágrima que rodaba por su mejilla. Gracias por eso, mamá. Gracias por no rescatarme porque si lo hubieras hecho, seguirías siendo el mismo. Y Valerie tendría un padre que no sirve para nada. Tienes razón. Pero también te digo algo. Te six Levantard. Te vi cambiar y ese sol que me llena de orgullo. Permanecimos en silencio. Ese silencio cómodo que solo puede existir entre personas que han caminado por el fuego y han salido del otro lado. La vida siempre cobra sus deudas. ¿Verdad, mamá? Siempre, hijo. Siempre. A veces toma tiempo. A veces parece que nunca llegará, pero siempre cobra. Y me cobró años de silencio, de aguantar, de no defenderme. Pero también les cobró a quienes me lastimaron, no con mi venganza, sino con sus propias decisiones. Karma, dijo él. Justicia, respondí simplemente, justicia. Hoy se cumplen 3 años desde aquella tarde con el cinturón. 3 años desde que mi vida se partió en 2. 3 años desde que aprendí que a veces defender tu dignidad cuesta todo lo que tienes y vale la pena. Estoy sentada en el porche de mi casa, en el mismo lugar donde Richard solía sentarse y leer el periódico los domingos por la mañana. Al sol de la tarde caliente mi rostro. El arbusto de lila sigue floreciendo en el jardín. La fiel y brillante Valerie corre descalza por el jardín. Ahora tiene 4 años. Cabello largo y 2 trenzas. Los ojos de Richard. La risa de Michael cuando era niño. Abuela Emily, mira una mariposa. Qué hermosa, mi amor. ¿De qué color es? Amarilla como el sol. Sonrío. Esa sonrisa que solo nosotras las abuelas conocemos. La que duele y sana al mismo tiempo. La que lleva todo el peso del mundo y toda la ligereza de la esperanza. Michael está en la cocina haciendo limonada. Puedo oírlo moverse, mover cosas, tararear.
Una canción haciendo de esta casa suya de nuevo, pero de una manera diferente, respetuosa, humilde. Ha estado viniendo durante 2 años cada domingo con Valeria a comer, a hablar, a veces solo para estar en silencio juntos. No es el hijo que tuve. Ese hijo murió el día del cinturón, pero es el hombre que ese hijo podría haber sido si la vida no lo hubiera desviado, y ese hombre está aprendiendo a ser mejor cada día. Sale al porche con 2 vasos de limonada, me da uno y se sienta en la silla junto a la mía. Gracias. Gracias, hijo. De nada, mamá. Bebemos en silencio, viendo a Valeria perseguir mariposas, viendo cómo la tarde cae lentamente sobre el jardín, viendo cómo la vida sigue su inevitable curso. Silencio, viendo a Valeria perseguir mariposas, viendo cómo la tarde cae lentamente sobre el jardín, viendo cómo la vida sigue su inevitable curso. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, hijo. ¿Alguna vez te arrepientes? De todo lo que pasó, de haberte enfrentado, de haber revocado el poder de todo. Lo pienso honestamente. Lo pienso porque esa pregunta merece una respuesta verdadera. Me arrepiento de muchas cosas, Michael. Lamento no haber puesto límites antes, darte todo sin enseñarte el valor de ganártelo. Rescatarte cada vez que caías en lugar de dejarte aprender. Pero no me arrepiento de defenderme porque defenderme fue lo único que me salvó. A mí y eventualmente a ti también. Como yo. Porque si te hubiera dado la casa, si hubiera firmado ese segundo poder notarial, si hubiera seguido siendo tu salvavidas cada vez que te hundías, nunca habrías aprendido a nadar. Nunca habrías tocado fondo. Nunca habrías tenido que mirarte al espejo y preguntarte quién eras realmente. Y nunca habrías cambiado. Michael asiente, bebe su limonada, mira a su hija. Tenías razón en todo. Y yo estaba ciego. Ciego por la ambición, por las mentiras de Linda, por mi propia inmadurez. Todos nos cegamos a veces, hijo. Lo importante es abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Estuvo casi demasiado tarde, pero no lo fue, y eso es lo que cuenta. Valeria corre hacia nosotros con las manos llenas de flores que arrancó del jardín. Para ti, abuela. Son bonitas como tú. Tomo las flores pequeñas, maltratadas por sus manitas, pero hermosas de todos modos. Gracias, mi vida. Son las flores más bonitas que he recibido en mi vida. Más bonitas que las de tu papá. Miró a Michael. Él sonríe. Tan bonitas como las que me traía tu papá cuando era niño y me traía flores del jardín del vecino sin permiso. Valeria ríe, esa risa cristalina que solo tienen los niños, y corre de vuelta al jardín. ¿Le contaste esa historia? Pregunta Michael. Claro, los niños necesitan saber que sus padres también fueron niños. También cometí errores, también aprendí. ¿Vas a contarle algún día lo que pasó entre nosotros? Lo pienso. Cuando sea mayor, cuando pueda entender, cuando necesite saber que las familias no son perfectas, que las personas cometen errores, pero también pueden cambiar. Y que el verdadero amor no es el que nunca se rompe. Es la que se rompe y aún así encuentra una manera de seguir existiendo. Diferente pero real. Michael seca una lágrima. Te quiero, mamá. Y siento mucho haberte herido. Lo sé, hijo. Lo sé. Esa noche, después de que Michael y Valeria se van, me quedo sola en la casa como cada noche, como he estado durante 3 años. Pero ya no me siento sola porque entendí algo fundamental. Estar solo y sentirse solo son cosas completamente diferentes. Estoy solo porque elegí poner límites, porque elegí mi dignidad sobre la comodidad de fingir que todo estaba bien. Porque elegí enfrentar la tormenta en lugar de esconderme de ella. Pero no me siento sola porque tengo mi casa, mi paz, mi integridad, mi nieta que me visita, mi hijo que está conociendo mi vida que finalmente es mía. Y al final del día, eso es todo lo que uno necesita. Recibo una llamada inesperada un martes por la tarde. Es Linda. No hemos hablado directamente en casi 2 años. Solo la he visto de lejos durante los intercambios de Valeria en la corte. Señora Emily, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto, Linda, dime. Silencio, respiración nerviosa. Quería agradecerte. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por no dejarme salirme con la mía. ¿Por defender tu casa? Por poner un límite cuando nadie más lo hizo. Porque si no lo hubieras hecho, seguirías siendo la misma persona horrible que era. Y nunca habría aprendido. Nunca habría cambiado. Sus palabras me sorprenden, no por lo que dicen, sino por lo genuinas que suenan. ¿Y tú has cambiado, Linda? Estoy intentando. Sigo trabajando en la cafetería. Ahorré para un curso de repostería. Quiero abrir mi propio negocio algún día. Algo pequeño pero mío, ganado con mi esfuerzo. Estoy feliz por ti y estoy yendo a terapia como Michael.
Estoy aprendiendo a ser una mejor mamá para Valerie. A no usar el dinero como un sustituto del amor, a estar presente. No perfecta, pero presente. Eso es lo que los niños necesitan. No perfección. Presencia. Señora Emily, sé que nunca podré compensar todo lo que te hice. Sé que nunca vamos a ser una familia en el sentido tradicional, pero quiero que sepas que te respeto y que si mi hija crece siendo siquiera la mitad de fuerte que tú, me consideraré exitosa. No sé qué decir. Decir. Las palabras se me atragantan en la garganta. Gracias, Linda. Eso significa mucho. ¿Crees que algún día podamos, no sé, tomar un café y hablar no como enemigas sino como dos mujeres que pasaron por lo mismo y sobrevivieron? Lo pienso y me sorprendo al decir que sí. Creo que algún día podremos cuando estemos listas. Gracias, señora Emily, por todo, por ser el espejo donde tuve que verme aunque no me gustara lo que veía. Colgamos y me quedo sentada en mi sala mirando las paredes de mi casa pensando en lo extraña que es la vida y en cómo las personas que más nos lastiman a veces son las que más aprenden de nosotros y en cómo el dolor, cuando se procesa correctamente, puede convertirse en sabiduría. Un domingo, 3 años y medio después de todo, la señora Robinson y yo estamos tomando café en su cocina, como lo hemos hecho durante 40 años, como seguiremos haciendo hasta que una de nosotras ya no esté aquí. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Emily? Me dice de repente. ¿Qué? Que nunca te volviste amarga después de todo lo que pasó. Muchas mujeres se habrían vuelto duras, resentidas, cerradas. Pero tú no. Seguiste siendo tú, solo más fuerte. No siempre me siento fuerte, señora Robinson. Nadie se siente fuerte todo el tiempo, cariño. La fuerza no es no tener miedo. Es tener miedo y aún así hacer lo correcto. ¿Y crees que hice lo correcto? ¿Qué piensas? Lo pienso. Pienso en todo el camino recorrido. En todo lo perdido, en todo lo ganado. Creo que hice lo único que podía hacer. Y eso tiene que ser suficiente. La S.R.A. Robinson sonríe. Esa sabia sonrisa de alguien que ha vivido demasiado y ha visto demasiado. Eso no solo es suficiente, Emily. Es todo. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, mientras dejo estas palabras como testimonio de lo que viví, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Las mujeres que están siendo manipuladas por sus hijos, por sus parejas, por su familia. Las mujeres que dan y dan hasta que no les queda nada. Las mujeres que tienen miedo de poner límites porque temen quedarse solas. Y quiero decirles algo. Es mejor estar sola que acompañada por personas que te destruyen. Es mejor perderlo todo que perder tu dignidad. Es mejor enfrentar la tormenta que vivir bajo la sombra de una amenaza constante. Porque al final, lo único que realmente te pertenece es tu integridad. Y si la entregas por miedo, por un amor malentendido, por no enfrentar el conflicto, entonces lo has perdido todo de todos modos. Perdí a mi hijo por un tiempo. Perdí a mi nieta. Perdí la fantasía de la familia perfecta que nunca existió. Pero gané algo más valioso. Gané respeto por mí misma. Gané la paz de dormir sabiendo que no traicioné mis principios. Gané la fuerza de saber que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Y eventualmente recuperé una versión más honesta de mi familia. No perfecta, no sin cicatrices, pero real. Valeria acaba de entrar en la sala. Se sube a mi regazo con un libro de cuentos. Abuela, ¿me lees? Claro, mi amor. ¿Cuál quieres? El de la princesa valiente. Sonrío. Porque la vida tiene esas ironías. Abro el libro. Es la historia de una princesa que tiene que enfrentarse a un dragón. No para que un príncipe la salvara, sino para salvarse a sí misma. Érase una vez una princesa que vivía en un hermoso castillo. Empiezo a leer. Pero un día, descubrió que el dragón que la amenazaba no vivía fuera del castillo. Vivía dentro, y era mucho más difícil de vencer. ¿Lo venció? Pregunta Valerie. Sí, mi amor. Lo derrotó. No con una espada, sino con algo más poderoso. ¿Qué? Con la verdad y con la decisión de dejar de tener miedo. Valerie me mira con esos ojos enormes que absorben todo. ¿También derrotaste a un dragón, abuela? Mi voz se quiebra un poco. Sí, mi vida. También derroté a un dragón. ¿Y cómo lo hiciste? Igual que la princesa, con la verdad y dejando de tener miedo. ¿Y fuiste feliz después? Miro por la ventana. El sol cae sobre el patio. El arbusto de lila sigue floreciendo. Michael está en la cocina preparando la cena. La casa huele a frijoles y tortillas. Hogar. Sí, mi amor. Fui feliz. No siempre, no perfectamente, pero fui feliz porque finalmente era libre. Valerie sonríe y se acurruca contra mi pecho. También quiero ser valiente como tú, abuela. Ya eres mi vida.
Ya lo eres. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi dolor sirve para que alguien más ponga límites antes de que sea demasiado tarde, habrá tenido sentido. Si mi experiencia le da fuerza a otra abuela, a otra madre, a otra mujer que está siendo manipulada por aquellos a quienes debería amar, entonces cada lágrima que derramé habrá regado algo bueno. Porque la vida siempre cobra sus deudas. Siempre. No con nuestra venganza, sino con sus propias consecuencias. Y al final, lo único que queda es la verdad. La verdad de quienes somos, de lo que hicimos, de lo que elegimos defender. Yo elegí defenderme. Y no me arrepiento. Porque en ese momento terrible cuando mi hijo levantó el cinturón, cuando mi nuera se rió cuando pensé que lo había perdido todo, alguien tocó el timbre. Y esa alguien era la vida misma recordándome que no estaba sola, que nunca estuve sola, que siempre hay una salida cuando tienes el valor de buscarla. Hoy vivo en mi casa, la casa que pagué con 40 años de trabajo, la casa que estaba a punto de perder, la casa que defendí con todo lo que tenía. Y cada mañana cuando me despierto y veo el sol entrar por mi ventana, doy gracias. No porque todo sea perfecto, sino porque es mía, ganada, defendida, merecida. Y eso al final es lo único que importa. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Todos los días, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces una historia como esta puede cambiar todo un día. Dios te bendiga y hasta la próxima.